En esta historia nos cuentan que los guerreros se dividen en 9 niveles y que los de mayor rango pueden combatir contra 10.000 hombres sin ser derrotado, por lo que en estos tiempos en el continente Dongzhou hay un país poderoso al cual nadie quiere atacar, ya que este imperio tiene una guerrera de 9º nivel, quien es considerada la maestra más joven de la historia. Cuentan que al mismo tiempo esta extraordinaria emperatriz se volvió su prometida. Así observamos a la emperatriz del imperio Wu Xin. En eso un funcionario lo detiene comentando que no puede aceptar esto, mientras reprocha nos presentan al funcionario del imperio Wu, mientras pide que cancele su compromiso con ese plebeyo. Cuenta que todos los presentes están de acuerdo con que lo anule, pero el protagonista pide que no sea escandaloso, comentando que no dejará que unos viejos traten de arruinar su sueño de vivir sin preocupaciones. Así nos presentan al consorte imperial del imperio, Wen Ming. Nos cuenta que este originalmente era un trabajador común, pero después de graduarse, por error ingresó en una empresa explotadora. Indica que tras no tener experiencia fue explotado cayendo en las falsas promesas de su jefe, hasta que un día murió del agotamiento por trabajo. Indica que después de lo que vivió reencarnó como hijo del marqués del norte del imperio Wu. Menciona que estuvo maravillado con esta noticia ya que pensó que disfrutaría su vida siendo un joven rico. Pero tras pasar el tiempo su padre fue enviado a las fronteras del norte para custodiar. Indica que este se llevó a su madre, los sirvientes y todas las riquezas de la familia, por lo que su plan de vivir sin preocupaciones se hizo trizas. Pero cuenta que ese día el cielo le abrió otra puerta ya que observó que su padre había hecho un compromiso matrimonial con el antiguo emperador. Menciona que su futura esposa no era ni más ni menos la emperatriz Wu Xin, por lo que a partir de ese día cambió sus gustos para complacer a su prometida. Volviendo al presente cuenta que por ello su objetivo en la vida es adorarla, para así poder holgazanear y evitar vivir su misma vida trágica. En eso la emperatriz lo detiene pidiendo que se levante, mientras le dice que no debe de hacer esas cosas. Comenta que no debe de hacer lo que hacían cuando eran niños. Nuestro prota entiende y frunciendo la cara no esperaba que las chicas fueran tan complicadas. También menciona que no lo hace porque quiere ya que solo quiere asegurar su futuro. En eso el funcionario todo sorprendido pide a su majestad que castigue a ese plebeyo por esa falta de respeto. Pero el prota lo reprocha ya que observa que ellos solo quieren sembrar discordia entre ellos. El otro pide que no lo difame comentando que eso es un crimen. Así mientras pelean estos dos, la emperatriz empieza a enfurecer y con un grito pide que guarden silencio. Liberando una gran presión, cuenta que los convocó para hablar asuntos de Estado y no para que se peleen entre ellos. Los funcionarios no saben qué decir, pero rápidamente piden disculpas por sus actos, comentando que reconocen el error. Mientras el protagonista se burla de ellos, cuenta que su esposa ya está harto de sus actos, pensando cuenta que una vez estén casados hará que todos ellos se arrepientan de rodillas, pero la emperatriz llamando su atención, pide que no la llame esposa ya que solo están comprometidos. Dicho esto suelta los aires, mencionando que deberían de hablar cosas importantes, pero el prota murmurando cuenta que una vez casados hará que lo trate de buena manera. La emperatriz pregunta si dijo algo a lo que Wen Ming solo le dice que pensaba que tal vez necesitaba otro masaje. La emperatriz le dice que no, comentando que deben de concentrarse en los asuntos del Estado, ya que recuerda que le dijeron que había algo urgente en el norte. El funcionario le dice que es así, comentando que los exploradores han informado que hay una gran movilización de tropas por parte de los bárbaros. Indica que al parecer quieren aprovechar su ascenso al trono para invadir el país. El prota escucha esto y positivamente cuenta que no deben de preocuparse. Orgulloso cuenta que su padre no perdería contra esos bárbaros para que lleguen a este lugar. La emperatriz escucha esto y se pregunta si lo que dice es verdad, pero en eso alguien grita que hay un informe, mientras sobrepasa a la multitud. Indica que tiene un mensaje urgente del norte por lo que pide a su majestad que le eche un vistazo. Vemos que esta era la gran guardia de la capital Suiyue. En eso el prota se acerca comentando que su padre ya les debió enviar la buena noticia. Molestando a los funcionarios cuenta que su padre hace las cosas bien y no como ellos que pierden el tiempo. En eso la emperatriz pide que lo lea y el prota sugiere a que lo haga en voz alta para que oigan los demás. La otra comprende y cuenta que al mediodía muchos bárbaros se lanzaron en una invasión a la gran frontera del norte y que el marqués protector Wentian llevó sus tropas a enfrentarlos, pero por la tarde en plena batalla escucharon que el marqués protector desertó en combate para unirse a los bárbaros. Mientras el prota va escuchando el informe vemos que su cara cambia totalmente, para el segundo siguiente ser atrapado y ser puesto en custodia. Mientras la gran guardia pide a su majestad por su castigo, nuestro prota pide que lo suelten comentando que esto es un incriminato, pero el funcionario acercándose pide que no diga nada más. Así comenta que siempre sospechó del marqués protector.
por lo que pide un castigo para su hijo quien podría ser un espía de esa facción. Todos los compañeros acatan a su idea, comentando que deberían de decapitarlo y exhibir su cabeza, así mientras van dando varias sugerencias de su penalización. Nuestro prota maldice ya que no esperaba que su padre se rebelara dejando a su hijo a traición, viendo a la emperatriz cuenta que no permitirá que todo su esfuerzo se vaya por la borda. Así pide a su majestad que en consideración a su amistad de la infancia, pide que le haga un favor y le conceda la oportunidad de investigar la verdad. Mientras le pide misericordia vemos que la emperatriz recuerda los momentos que vivió con él, por lo que informa que no lo matará. Esta respuesta sorprende a todos los funcionarios quienes piden que lo reconsidere, pero la emperatriz pide silencio, comentando que evitará la pena de muerte pero no su pena de castigo, ya que nunca dijo que no lo castigaría. Nuestro prota acepta su castigo y pensando cuenta que mientras no muera aún tiene esperanzas de vivir bien. Así pide a la guardia Xingyue que lo lleve a la prisión imperial, para luego pedir a los médicos imperiales que lo castren. Este castigo impacta a nuestro prota, quien con un fuerte grito no puede aceptarlo. Más tarde en el Palacio Funing, vemos que la emperatriz se prepara para tomar un baño, mientras ingresa en el estanque, da un suspiro y se pregunta por los planes del Marqués de la Frontera, ya que no puede creer que se haya revelado así de la nada, recordando a nuestro prota cuenta que él parecía sorprendido por lo que no parece un infiltrado. En eso una chica la interrumpe preguntando del por qué está tan preocupada. Mientras saca conjeturas rápidamente la abraza preguntando si de casualidad estaba preocupada por ella, vemos que esta era la mejor amiga de la emperatriz, Tao Sisi, una guerrera de sexto rango. Mientras la empieza a manosear indica que es increíble ya que es muy suave. Pero en eso la emperatriz la detiene preguntando del por qué no cambió este mal hábito que tiene. La amiga se ríe indicando que esto es su culpa ya que es muy provocativa. Pero la emperatriz volteando la mirada cuenta que ella cambió más en estos años. La amiga no comprende preguntando qué quiere decir. Momentos después la emperatriz pregunta si no le faltaba en su aprendizaje. La otra pide que no se preocupe comentando que ya los dominó hace tiempo, pero su maestra le dijo que su espíritu era inestable por lo que no la dejó bajar de la montaña. Pero cuenta que tras escuchar su ascenso emperatriz decidió bajar de la montaña para asistirle en su gobierno. Mientras le dice que será difícil cuenta que hará todo lo que esté en sus manos para ayudarla, por lo que jura en el nombre de su secta que la ayudará a resolver todos sus problemas. Esto sorprende a la emperatriz quien recordando cuenta que quiere hablar algo con ella. Esto interesa a la amiga quien pide que dé más detalles. La emperatriz cuenta que una amiga no entiende su situación, cuenta que hace años aceptó comprometerse con un hijo de un anciano. Indica que este era su amigo y era muy bueno con ella ya que la cuidaba en todo momento y la obedecía. Pero recientemente se enteró que este anciano pasó de bando a los enemigos, por lo que no sabe qué hacer con su compromiso ya que ahora su prometido se volvió en un hijo traidor. Mientras le dice que tiene dudas, la amiga pide que espere y mirándola fijamente pregunta si su amiga es una idiota. Mientras ríe sin parar no puede creer que esté sufriendo por algo tan simple. La emperatriz comprende y pide que entonces le dé una solución. La amiga cuenta lo que le solía decir su maestra, lo cual no comprende la emperatriz. La amiga menciona que debería de encontrar a alguien de confianza para seducirlo y ver si este no tiene otras intenciones. La emperatriz escucha esto y sujetándola del hombro cuenta que ya decidió. La otra no comprende y la emperatriz indica que ella será quien seduzca a su prometido. Esto impacta a la amiga quien da un fuerte grito. Más tarde en la habitación de purificaciones, vemos que empiezan a afilar una cuchilla y preguntan a nuestro prota si ya está preparado, mientras el protagonista va pidiendo que espere. Cuenta que verdaderamente es inocente y confiesa que su prometida solo dijo eso para calmar a los ministros, pero el otro rápidamente le cierra la boca, comentando que si no hace esto él será quien pierda la cabeza, por lo que pide que no tema ya que no le dolerá. Nuestro prota maldice comentando que no esperaba que en esta nueva vida se volviera un eunuco, pero de repente alguien irrumpe en la habitación, mencionando que se cancela la castración del traidor. Esto alegra a nuestro prota ya que sabía que su prometida no lo abandonaría. Mientras el encargado pregunta por el decreto, esta cuenta que su majestad le ordenó que ella fuera la encargada de su ejecución. Esto impacta en nuestro protagonista, quien con lágrimas pide que mejor lo haga él, pero al segundo siguiente es callado la boca y mientras trata de abogar por su vida, pregunta si la emperatriz no le había perdonado la vida. Tao Sisi pide que sea agradecido comentando que la emperatriz la eligió como su compañera nominal. Nuestro prota no comprende mencionando que su corazón solo le pertenecerá a su amada Xiaoxin. La chica pide que no hable más y rápidamente le baja los pantalones. Mientras observa a su amiguito se pregunta qué debería de hacer ahora. Mientras lo va pensando pregunta cómo debería de cortarlo. Nuestro prota trata de detenerla, pero al segundo siguiente vemos que llegan a decapitarlo, mientras empieza a sangrar por el corte.
Vemos que un fuerte grito sale de la residencia haciendo conmover al encargado, quien da la bienvenida al nuevo eunuco al imperio, mientras el protagonista pide que lo ayude con el sangrado. La chica se toma de la cabeza comentando que se le olvidó decirle algo. Al segundo siguiente cae al piso mencionando que ella siempre se desmaya al ver mucha sangre. Esto impacta en nuestro protagonista, quien sin poder hacer nada ruega para que lo ayude con el sangrado. Horas después de lo ocurrido, vemos a nuestro prota abatido ya que esa tonta doncella fue muy cruel con él. Mientras se alegra de ello, cuenta que gracias a eso pudo mantener a su amiguito, pero mientras maldice, indica que esta vez tuvo suerte, pero si se llegan a enterar de que no fue castrado, seguramente su cabeza grande y su cabeza pequeña rodarán por la capital, pero en eso siente que alguien se va acercando. En eso, mientras ingresan en su habitación, Tao Sisi menciona que le trajo a un experto eunuco para verlo, mientras el otro se presenta como el más experimentado. Vemos que este era un gran administrador del palacio. En eso Tao Sisi lo observa todo acalambrado. Pregunta al administrador si es lo que suele pasar cuando sufren una castración. El otro la corrige, mencionando que solo se está ocultando la cara para no mostrar sus lágrimas. Mientras le dice que lo entiende, nuestro prota empieza a enfurecer ya que no comprende qué quiere decir, mientras vemos que este solo trataba de cubrir a su amiguito. Menciona que si no estuviera en esta situación ya los habría enfrentado. Tao Sisi pide que no exagere, comentando que a partir de ahora pueden ser buenas hermanas. Mientras le da un golpe pregunta si no cree que eso es bueno. En eso vemos que el prota sale con lágrimas y esta al observarlo pregunta si en serio le duele tanto el haberlo perdido. Dicho esto pregunta al administrador por el tiempo que estará así. El otro cuenta que eso dependerá de su estado, pero viéndolo indica que al menos no corre peligro, por lo que ya tienen un nuevo compañero. Nuestro prota lo maldice comentando que si su padre triunfa en su rebelión matará a todos ellos. Momentos después, mientras se despide, vemos que nuestro prota empieza a maldecirlos, pero en eso la chica rápidamente voltea y observándolo, vemos que este positivamente indica que está bien, por lo que pregunta si puede retirarse. Para su sorpresa, la mujer indica que su majestad la envió como su compañera, por lo que a partir de ahora estará a cargo de él. Esto impacta en nuestro prota, quien no esperaba que le enviaran una vigilante. En eso la chica pregunta si ya llegó a comer, pero de repente escuchan los fuertes sonidos de su estómago y está comprendiendo cuenta que trajo algo de comida para él. Esto sorprende a nuestro prota ya que no esperaba que tuviera algo de conciencia. Mientras la chica pide que abra su boca, vemos que al segundo siguiente trata de alimentarlo a la fuerza. Mientras lo mira tenebrosamente, pide que coma mucho para así recuperarse pronto. Esto impacta en nuestro prota, quien deduce que esta mujer definitivamente quiere matarlo. Momentos después vemos que este cae y la mujer sorprendida se pregunta del por qué se desmayó. Mientras se retira cuenta que al parecer tiene talento para cuidar a otras personas, pero al siguiente segundo nuestro prota recobra la conciencia y maldiciendo a esa mujer, cuenta que si continúa en este lugar definitivamente morirá. Viendo un artefacto se alegra de que su vigilante sea una mujer, por lo que tendrá que eliminarla para poder escapar de este lugar. Más tarde, en las afueras de la residencia, mientras el protagonista se acerca sigilosamente, vemos que se prepara para atacarla, pero al segundo siguiente la chica levanta una roca fácilmente. Esto impacta en nuestro prota, quien no puede creer que tenga tal fuerza. En eso Tao Sisi lo nota y pregunta del por qué está aquí. Nuestro prota cuenta que solo iba al baño, pero la chica, viendo el palo, pregunta para qué lleva eso. Nuestro prota cuenta que después de ser castrado no puede caminar bien, pero pensando maldice ya que no esperaba que fuera tan fuerte. Mientras maldice al mundo cuenta que esto realmente es absurdo. Así, mientras se retira, la chica nota algo y observando en los arbustos pregunta qué hace su hermana Xiaoxin aquí. Vemos que esta oyó todo lo platicado y furiosa pregunta del por qué verdaderamente lo castró si solo la envió para sacarle información. La amiga se disculpa y la emperatriz pregunta qué harán ahora, ya que siendo un eunuco ya no les sirve probar su lealtad hacia ella. La chica comprende y pregunta si verdaderamente le gusta ese tipo. La emperatriz lo niega, mencionando que ahora no podrán sacarle información si llegó a conspirar con la rebelión. Mientras le dice que eso es lo que piensa, la amiga pide que no se preocupe ya que pensó en un método para comprobarlo. Cuenta que tras una gran observación, notó que los muros de los baños eran bajos, por lo que si intenta traicionarlos tratará de escapar. Pero gracias a su gran plan ella ya instaló trampas detrás de los muros, por lo que si cae en una de ellas confirmarán su conspiración con la rebelión. En eso, mientras el protagonista empieza a escapar, sonríe ya que una vez se encuentre con su padre le arrebatará el trono a esa mujer. Mientras la otra termina de contar su gran plan, repentinamente escuchan un fuerte grito. Esta rápidamente corre mencionando que al parecer estaba en lo correcto, por lo que deben ir a atraparlo de inmediato.
La emperatriz no puede creerlo ya que no esperaba que todo este tiempo la haya estado engañando. Mientras tanto, en otro lugar proveniente del ruido, vemos que el administrador eunuco pide a todos que estén atentos. En eso, mientras observan un ave volar, rápidamente disponen a bajarle el mensaje y mientras lo sostiene, empieza a desenrollar y tras leerlo comprende lo que quiere decir. Así incinera la carta mencionando que esto está en manos del joven de la familia Wen. Mientras tanto, Tao Sisi comenta que lo atrapó, mientras irrumpe en la habitación pide que no intente escapar, pero al observar se lleva una sorpresa y al siguiente segundo llega a desmayarse al ver la sangre. Mientras el prota las reprende por verlo en este estado, pregunta si no le fue suficiente con castrarlo para también humillarlo de esta manera. Dicho esto, pide que mire bien ya que por su culpa quedó como un eunuco. Mientras grita ferozmente pide que lo mire bien y grabe su patética existencia en su mente, la emperatriz toda apenada pide que pare y con un golpe cuenta que esto solo es un malentendido. En eso nuestro prota llega a estrellarse y mientras la emperatriz se disculpa comenta que se retirarán. Esto alegra a nuestro protagonista quien se alegra de no haber sido descubierto. Mientras tanto, la emperatriz empieza a regañar a Tao Sisi, ya que por su culpa perdió su dignidad frente a Wen Ming. La otra pide que no exagere, comentando que no se atreverá a divulgar lo que sucedió, pero la emperatriz la regaña comentando que todo esto pasó por su culpa. Momentos después, tras su regañada, cuenta que no esperaba que estuviera tan gravemente herido ya que incluso yendo al baño sangra bastante. Dicho esto, ordena a la amiga que cuide bien de él ya que debe de asegurarse de que se sane completamente. Dicho esto, se retira mencionando que debe de tratarlo bien, pero en eso se alegra ya que no la traicionó. Vemos que todo esto era observado por nuestro prota, quien no esperaba que lo estuvieran siguiendo a todas partes. Mientras recuerda cuenta que si no fuera por su herida él ya habría escapado y no tendría que soportar esta miseria. En eso vemos que Tao Sisi logra notarlo y sin creer sus intenciones, cuenta que descubrirá su verdadero rostro. Horas después, mientras el protagonista se recuesta, se alegra de que por fin pueda descansar, sosteniendo una cuchara cuenta que debe de buscar otras posibilidades para poder escapar. Recordándonos cuenta que en su anterior vida vio muchas películas por lo que sabe muchos modos de salir, pero en eso alguien irrumpe en su habitación sorprendiéndolo. Tao Sisi lo nota sospechoso y pregunta si hacía algo indebido. Nuestro prota la corrige comentando que solo estaba descansando por su pérdida de mucha sangre. Esta no se la cree comentando que puede ver que esconde algo. Pero tras pasar esto, nuestro prota pregunta si planea quedarse en su habitación. La otra afirma comentando que su majestad le ordenó cuidarlo por lo que vivirá con él. Pero nuestro prota se sorprende ya que observa que se va desvistiendo delante de él. Esto no molesta a la chica quien pide que no se altere, ya que no pasará nada ya que solo es un pequeño eunuco, pero sonriendo cuenta que usará este método para hacerle confesar la verdad. Indica que no puede perder esta oportunidad para sacarle información. Nuestro prota se toma de la cabeza comentando que aunque sea un eunuco esto no está bien, pero de repente siente algo y al observar pregunta qué trata de hacer. En eso vemos que la chica se recoge el pelo mencionando que le aplicará su medicina. Esto impacta en nuestro prota quien pide que pare, ya que puede hacerlo solo, pero la chica se niega a hacerlo ya que debe de encargarse ella misma. Nuestro prota maldice por esto, pero observando su cuerpo indica que está loca, tiene buena figura. Pero cambiando de tema cuenta que si sigue con esto descubrirá a su amiguito y lo cortarán. En eso, mientras la chica pide que pare cuenta que solo le aplicará la medicina, pero de repente siente algo y pregunta si tiene algo escondido. Nuestro prota maldice mencionando que ya lo descubrieron por lo que no tiene otra opción. Así vemos que le esparce un poco de sangre, haciendo que ésta nuevamente se desmaye. Mientras el prota se alegra de haberse salvado, no puede creer que esta mujer sea tan molesta en todo lugar. Sosteniendo la cuchara cuenta que si esto sigue tarde o temprano lo descubrirán por lo que debe apresurarse en escapar, pero de repente siente algo y vemos que al segundo siguiente es tomado como un muñeco. Mientras maldice no puede creer que esta mujer no lo deje ni aún dormida. Pero en eso observa que la mujer levanta su mano y al segundo siguiente vemos que empieza a apretar a su amiguito. Nuestro prota siente esto comentando que al parecer ya lo atraparon. Así mientras pasa las horas, vemos que llega el día siguiente en el cual vemos a nuestro prota todo impactado ya que lo sostuvo toda la noche sin poder dejarlo dormir. Mientras indica que ya es un hombre muerto, vemos que Tao Sisi se levanta y atacando a nuestro protagonista, rápidamente lo sostiene para luego incapacitarlo. Hecho esto pide que le muestre lo que esconde ahí abajo. Mientras lo va sujetando fuertemente, empieza a mover la mano preguntando por el objeto duro. Nuestro prota siente esto y pensando cuenta que perderá la cabeza de arriba como la de abajo. Mientras la chica insiste en que le muestre,
Vemos que al segundo siguiente solo saca una cuchara, sin comprender pregunta del por qué lleva una, a lo que nuestro prota le dice que anoche fue en busca de comida y por eso se lo trajo. La chica escucha esto indicando que no es nada importante. Mientras el protagonista se alegra de haberlo escondido en ese lugar, cuenta que si no lo hubiera hecho ya no estuviera vivo. Tao Sisi pide que no se preocupe, comentando que ella por órdenes de su majestad no le dejará pasar hambre, por lo que pide que se levante para ir a comer. Nuestro prota comprende y pregunta por el platillo que comerán. Para su sorpresa, la chica saca unos panecillos comentando que desayunarán esto. Esto impacta en nuestro prota, quien con un fuerte grito pide que no se acerque. Días después de lo ocurrido, el administrador saluda a nuestro prota comentando que desde hoy le enseñará a cómo servir al amo, pero al observar solo observa a un prota totalmente decaído. Mientras la chica cuenta que en estos días ha estado cuidando de él, menciona que se aseguró de sanarlo, por lo que ya está completamente sano. El administrador no lo cree de esa manera, ya que lo observa un poco cansado, pero para su sorpresa nuestro prota lo sostiene y con lágrimas en los ojos pide que lo saque de este lugar. El otro comprende e informa a la señorita que se lo llevará para empezar. Tao Sisi comprende y pensando no puede creer que en estos días no haya mostrado ningún descuido, por lo que se pregunta si en serio es un traidor. Más tarde, mientras el prota le cuenta que no quiere volver con esa mujer, este lo observa mencionando que al parecer los trabajos duros no son para él. Dicho esto, cuenta que le conseguirá un buen puesto. Nuestro prota agradece y el otro, volteando, empieza a pronunciar que esto es lo correcto. Nuestro prota no comprende qué quiere decir, comentando que a su parecer este viejo está tramando algo. Más tarde, en un salón, el administrador eunuco indica que su trabajo será probar la comida imperial, mientras le dice que debe de hacerlo con cuidado. Indica que no debe de excederse, ya que de lo contrario su majestad podría enfadarse, pero para su sorpresa observa cómo nuestro prota empieza a devorar todo a su paso, mientras se aguanta las ganas de reprocharlo. Pensando, cuenta que debe de aguantarlo ya que aún es útil. Pero de repente se percata de algo y sorprendido pregunta del por qué hace eso. Nuestro prota confiesa que tras llegar al palacio él fue el único que lo trató bien, por lo que pide al eunuco Gongon que lo reconozca como su hijo adoptivo. El otro trata de rechazarlo mencionando que su padre aún sigue vivo, pero este lo corrige comentando que él es un bastardo que se atrevió a traicionar al imperio, por lo que ya no es su padre. Estas palabras conmueven al eunuco Gongon, quien rápidamente se abraza con nuestro prota, pero este sonriendo cuenta que usará a este viejo para ascender y encontrar a su padre para así hacerlos lamentar. Por otra parte, vemos que el eunuco también tenía sus planes, quien solo quiere obtener el beneficio que conlleva. En eso, mientras se van abrazando, de repente escuchan un fuerte sonido y mientras el prota sugiere ir a comer un poco más, el eunuco Gongon lo detiene comentando que no puede terminar los platillos de su majestad, por lo que deberían de ir a otro lugar. Pero pensando maldice, ya que no puede creer que este cerdo coma demasiado. Nuestro prota trata de rechazarlo mencionando que no puede faltar en su primer día de trabajo, pero el otro cuenta que como su hijo adoptivo no debe de preocuparse por eso. Dicho esto, pide que se vaya a cambiar para salir. Momentos después, en el distrito de las flores, vemos que nuestro prota se sorprende ya que observa que llegaron a un burdel. Mientras pregunta al padre adoptivo, pregunta si está bien en venir a estos lugares. El otro pide que no se preocupe comentando que nadie se enterará. Así, mientras avanzan, vemos que son atendidos de buena manera y mientras el padre adoptivo se adelanta pide que lo disfrute, ya que él se encargará de cubrir los gastos. Dicho esto, pide a la encargada que le consiga a la flor más hermosa del lugar para sacarle información, ya que quiere saber todos sus movimientos. La encargada comprende mencionando que lo hará. Mientras el eunuco piensa en la habilidad del Marqués del Norte, indica que si el rumor es cierto, esa técnica debió de ser transmitida a su hijo Wen Ming, por lo que si la obtiene podrá regenerar su miembro amputado en estos días. Mientras tanto, en otra habitación, vemos a nuestro prota sorprendido ya que no esperaba que ese viejo lo trajera a este lugar. Vemos que todo esto era vigilado por Tao Sisi, quien no puede creer que ese tipo definitivamente esté tramando algo. Momentos después, mientras la encargada cuenta que vendrá la flor más bella del lugar, cuenta que incluso los hijos de las prestigiosas familias tienen dificultades para verla. Mientras continúa, nuestro prota se pregunta del por qué ese viejo lo trajo a este lugar. Se pregunta si acaso lo está poniendo a prueba por órdenes de Wu Xin. Así le dice que en realidad no está interesado, por lo que solo pide que le traiga comida. La anciana se ríe y retirándose pide que no cambie de idea más adelante. Esto molesta a nuestro prota ya que deduce de que esa vieja está confabulando con ese eunuco, por lo que seguramente lo está vigilando de algún lugar, pero en eso informan que la señorita Liu Ruyan ha llegado. Mientras vemos que alguien empieza a ingresar, nuestro prota llega a sorprenderse ya que no esperaba que la flor del lugar fuera tan exótica e introvertida, pero para su sorpresa esta lo llama campesino, lo cual confunde a nuestro prota. Mientras no comprende qué quiere hacer,
Vemos que la mujer tiende una alfombra y pide a la señorita Liu Ruyan que ingrese a la habitación, en eso mientras una mujer despampanante ingresa al lugar. Se disculpa con el joven maestro por haberlo hecho esperar, así nos presentan a la flor más bella del lugar, Liu Ruyan. Vemos que su belleza cautivó a nuestro prota, quien volteando la mirada cuenta que no lo engañarán con una belleza, pero en eso la mujer lo toma del rostro y mirándolo fijamente pregunta si se encuentra bien ya que está muy rojo. Mientras el protagonista la observa detenidamente, queda impactado ya que está demasiado cerca. Mientras trata de evitar su mirada, la mujer se ríe ya que no esperaba que fuera tan interesante, así pide que tome asiento comentando que deberían de tomar algo para calmarse un poco. Mientras tanto, en otro lugar, la encargada cuenta que nadie se puede guardar secretos ante Liu Ruyan, por lo que esto será fácil. Pero para su sorpresa se encuentra con un personaje y toda sorprendida pregunta si él es quien cree. Volviendo a la habitación de nuestro prota, la mujer pide al joven maestro que abra la boca, mientras el prota trata de aguantar cuenta que debe de resistir a la tentación. En eso aparta la mirada y la mujer, tras observar esto, vemos que empieza a provocarlo preguntando si quiere comer de esta manera. Esto impacta aún más a nuestro prota, quien cuenta que no podrá resistir a esto. La mujer observa sus movimientos y menciona que esto será más fácil de lo que pensaba. Pero para su sorpresa fuertes gritos vienen de la puerta y en las afueras otro joven maestro pide que se aparte de su camino, mientras le dice que su padre es el actual ministro, pregunta si en serio se atreverá a detenerlo. Vemos que este era hijo del primer ministro Jia Zhengdao. Mientras tanto, en el interior nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que ese bastardo viniera a este lugar. Todo impactado cuenta que si se entera de que está en este lugar lo delatará para que lo ejecuten por desmembramiento. Así, mientras observa los alrededores cuenta que debe salir. Mientras tanto, en las afueras, Zhengdao cuenta que quiere celebrar la castración del bastardo de Wenming, por lo que pide que le traiga a la flor del lugar para así mostrar su estatus. La anciana trata de decir algo, pero este pide al subordinado que le aumente el dinero para que esté contenta. Vemos que todo esto era observado por el eunuco Gong Gong, quien maldiciendo a este bastardo no esperaba que tratara de arruinar sus planes. En eso vemos que este ingresa en la habitación y al observar se percata de algo, preguntando si no estaba con otro cliente. Liu Ruyan le dice que sí, pero cuenta que este al escuchar su nombre saltó por la ventana. El otro se sorprende ya que no esperaba que hiciera eso, pero vemos que nuestro prota se había ocultado en la falda de la flor más bella. Mientras este empieza a enfurecer comenta que no debe dejarlo escapar si quiere conseguir lo que busca. En eso, mientras el otro la empieza a halagar, cuenta que no esperaba encontrarla en este lugar, pensando en sus marranadas cuenta que es fabuloso, pero la chica al observar esto menciona que no permitirá que un cerdo la toque, pero menciona que no puede ofender a un hijo de alto rango, así cambia el ambiente preguntando si quiere tomar un poco, pero en eso es detenida por Zhengdao, quien pide que sea modesta con él. La chica no comprende qué quiere decir comentando que ella solo vende su talento y no su cuerpo. Esto emociona al otro, quien cuenta que quiere ver lo pura que es en realidad, pero vemos que la chica rápidamente lo evade, haciendo que nuestro prota se confunda. Mientras va dando sus movimientos excesivos, vemos que va tratando de cubrir a nuestro prota. En eso el acompañante queda impactado y mientras la señorita va escondiendo a nuestro prota, Zhengdao pregunta si pasa algo. Liu Ruyan cuenta que la sorprendió hace un momento y mientras hablan, nuestro prota no esperaba que esta flor tuviera tales habilidades, por lo que es algo sospechosa. En eso, mientras toca algo se pregunta qué es esto. Vemos que estos toques impactan a la chica y el acompañante pregunta si está tratando de seducirlo. Liu Ruyan niega esto comentando que no seduciría a un cerdo como él, pero maldiciendo a nuestro prota pregunta si acaso quiere morir. En eso, mientras el acompañante pide que la deje tocar un poco, se empieza a emocionar ya que no esperaba que su piel fuera tan suave. Mientras la chica enfurece cuenta que no permitirá que un idiota como él la esté tocando. En eso, mientras Zhengdao se emociona por lo que siente, repentinamente se percata de algo y pregunta del por qué tiene vellos. La chica no comprende qué quiere decir y mientras el otro levanta la falda, se lleva una sorpresa al observar a nuestro protagonista, el cual impactado pregunta si le creería que no sabe del cómo llegó a este lugar. En eso, mientras el otro lo saca a la fuerza, le recuerda que es un eunuco, por lo que si se entera de esto la emperatriz será castigado a muerte. Nuestro prota cuenta que el eunuco Gong Gong lo trajo a este lugar. El otro pide que no mienta mencionando que en el camino no vieron a ese viejo. Mientras tanto, dicho viejo maldice ya que no esperaba que ese bastardo estropeara sus planes. Dicho esto cuenta que mejor se retirará ya que podría meterse en problemas. Volviendo con nuestro prota, este pide que no suelte la lengua ya que han sido una vez amigos. El otro se ríe de esto mencionando que él siempre lo humilló frente a la emperatriz e incluso lo acusó falsamente para que ella nunca se acercara a él.
También cuenta que cuando trató de entrar al palacio para recuperar la admiración de su majestad, él cambió los exámenes con el cual lo hizo reprobar. Liu Ruyan lo llama desvergonzado y nuestro prota cuenta que solo eran bromas entre amigos, en eso mientras el otro continúa contándole sus fechorías. Menciona que lo peor fue cuando convenció a la emperatriz en asignarle el encargo de los establos, por lo que pasó un infierno en ese lugar. Nuestro prota lo calma preguntando si no le gustaban los caballos, pero el otro riendo a carcajadas. Cuenta que ahora está feliz ya que fue castrado, pero para su suerte lo encontró en este lugar por lo que definitivamente lo entregará a la emperatriz para que lo castigue. Nuestro prota trata de aguantar, pero pensando cuenta que no tiene otra que liberarse a la fuerza, así tomando un objeto pide al bastardo que muera y no lo culpe, pero para su sorpresa el otro detiene su ataque. Lo cual impacta a nuestro prota ya que no esperaba que tuviera tanta fuerza, mientras el otro sonríe cuenta que mientras él perdía el tiempo, él perfeccionó y dominó una técnica secreta, el cual es capturar el estiércol de caballo con las manos vacías. Dicho esto empieza a arrastrarlo comentando que no podrá salvarse de esta. En eso Liu Ruyan piensa en los problemas comentando que si ese pequeño eunuco muere sus planes serán afectados, por lo que no tiene otra más que intervenir para salvarlo. En eso con una voz provocativa pide al señor que espere, mientras lo provoca pregunta si se irá sin haber tomado unas copas con ella. También menciona que si se va así de rápido la señora del lugar la regañará por no haberlo atendido muy bien. El otro escucha esto comentando que no quiere que pase eso, volteando la mirada cuenta que puede quedarse un momento ya que sus hombres no lo dejarán escapar. Con esto en mente cuenta que entonces la acompañará unos minutos más. La chica agradece y momentos después mientras sirve la bebida, vemos que nuestro prota iba observando todo esto. En eso la chica le guiña el ojo y nuestro prota comprende que está tratando de ayudarlo, por lo que se pregunta del por qué haría esto. En eso mientras la flor del lugar se acerca para darle la copa, vemos que ésta sostenía un pequeño afrodisíaco. En eso repentinamente suelta la bebida y disculpándose con el joven señor, vemos que se apega y empieza a liberar el afrodisíaco. Zheng Dao huele esto y la mujer cuenta que su plan funcionó. Con esto hecho pregunta si se encuentra bien, mientras le dice que ahora debe de obedecerla. Nuestro prota entiende que usó una técnica para controlar su mente. Mientras se libera cuenta que definitivamente esta mujer está relacionada con esa organización. En eso mientras la chica le va metiendo ideas a la cabeza, cuenta que una vez despierte obedecerá todas sus órdenes. El otro trata de aceptar pero al segundo siguiente recobra la conciencia, para el segundo siguiente empezar a gritar. Rápidamente la sujeta preguntando si planeaba drogarlo, mientras le recuerda el estiércol de los caballos cuenta que su droga no tendrá efecto en él, ya que es mucho más fuerte. Dicho esto la arroja comentando que no esperaba que confabulara con ese bastardo, mientras le dice que no se los permitirá. Vemos que el prota se le acerca y con un duro golpe en la cabeza, observamos que lo deja fuera de combate, mientras la chica queda impactada pregunta si no había dicho que podía esquivar cualquier ataque. Nuestro prota deduce que su droga debió afectarle, pero cambiando de tema le dice que no es una cortesana común y corriente. La chica trata de negar esto, mencionando que hizo todo lo que pudo para salvarlo ya que se enamoró de él. Mientras se aferra a sus brazos, vemos que nuestro prota la detiene, comentando que no caerá en ese truco. Liu Ruyan queda impresionada ya que no esperaba que no cayera ante su belleza y bajara la guardia. Dicho esto lo tumba en el suelo y poniéndose encima cuenta que en términos de fuerza ella es mucho más fuerte. Mientras el prota no comprende qué quiere decir, la mujer indica que no debe de preocuparse ya que solo hará que la obedezca sin hacerle daño. El prota trata de detenerla pidiendo que no haga nada raro, pero en eso siente algo mencionando que no podrá aguantar. De repente la chica siente algo y volteando la mirada pregunta qué lleva en este lugar. En eso se percata de lo que es y con un fuerte grito, no puede creer que lo tenga tan grande. Vemos que todo esto era escuchado por los guardias quienes halagan a su joven maestro. Mientras tanto en el interior nuestro prota trata de explicar el malentendido, pero la mujer lo golpea preguntando del por qué tiene eso en este lugar. Mientras maldice se pregunta si su información era incorrecta, pensando cuenta que si no es un eunuco ella como doncella fue manchada por lo que si se llegan a enterar de eso perderá toda su dignidad. Con esto en mente indica que no tiene de otra más que silenciarlo. Así mientras trata de liquidar a nuestro prota, vemos que este con una rapidez logra apartarse de la mujer, pero maldiciendo no esperaba que este burdel fuera tan peligroso. En eso Liu Ruyan lo empieza a perseguir y mientras acerta un golpe con nuestro prota, levanta su arma pidiendo que muera como la vil escoria que es, pero para su sorpresa nuestro prota pregunta qué hará con la misión del culto del loto celestial si lo mata. Esto impacta en la chica quien llamándolo tonto indica que no entiende de lo que habla,
Pero el prota, sin creer esto, pide que no mienta y que además levante esa daga para hablar. Liu Ruyan rápidamente lanza la daga comentando que se dejó llevar por sus impulsos, pero maldiciendo no esperaba que descubriera su identidad, por lo que si alguien se entera estará en peligro. Así cambia de tema comentando que ese culto es falsedad, por lo que pide que no bromee con algo así. Pero nuestro prota pide que no finja comentando que los de ese culto llevan un emblema en el cuerpo, por lo que él vio uno claramente en el suyo. Esto impacta en la chica, quien cuenta que ya tiene razones para matarlo. Nuestro prota trata de pedir que pare mencionando que puede ayudarla con su misión, pero de repente empiezan a gritar que abran paso. Mientras vemos a la causante de esto, la emperatriz se pregunta si en serio Wenming vino a este lugar, pero la amiga con una cara extraña indica que por fin tiene pruebas de sus intenciones impuras. En eso los guardias de Zheng Dao la detienen preguntando si sabe quién está dentro. Esto no importa a la chica, quien los manda a volar mencionando que nadie la retendrá, pero al observar el interior se lleva una sorpresa. Mientras pide a la emperatriz que observe esto, nuestro protagonista rápidamente saluda a la emperatriz y empieza a adularla. Liu Ruyan observa todo esto y, reconociendo a la mujer, no puede creer que ella sea la emperadora del Imperio Wu, ya que se ve mucho más joven de lo que pensaba, pero sintiendo su presencia cuenta que ella no se compara a su maestro. En eso Tao Sisi lo reprocha preguntando si vino a este lugar con intenciones impuras. Nuestro prota niega esto comentando que el eunuco Gong Gong fue quien lo trajo. Así, mientras estos van discutiendo por este problema, nuestro prota trata de decir lo que pasó, pero de repente siente una mirada penetrante. Mientras observa a la mujer, vemos que ésta lo amenazaba con la mirada. El protagonista siente su peligro y, cambiando totalmente, cuenta que en realidad ella es una masajista y que solo lo estaba ayudando a recuperar su cuerpo. Tao Sisi no cree esto, pero la emperatriz, comprendiendo, cuenta que ella tiene un dolor en el brazo, por lo que pide que la ayude también. Esto impacta a la amiga, quien no puede creer que su hermana haya creído esa mentira. Liu Ruyan entiende la petición comentando que obedecerá, pero mirando a nuestro prota pide que la ayude ya que él la metió en esto. Tras no ver su cooperación cuenta que no lo culpe si cae con ella. Así empieza a darle el masaje y empieza a contar lo que pasó realmente. La emperatriz no comprende y está acercándose a su oído, trata de contar la verdad, pero rápidamente es apartada por nuestro prota, quien cuenta que él también es un masajista. Así, mientras le cuenta que estaban compartiendo técnicas de masaje, vemos que la amiga no se la cree nadita. En eso, mientras van peleando con la mirada, Tao Sisi cuenta que hay algo raro ya que han estado muy sospechosos. Señalando a un intruso, pregunta del por qué hay una persona inconsciente en este lugar si solo estaban compartiendo técnicas. En eso nuestro prota empieza a contar lo que pasó y mientras le dice que esto le da vergüenza. Liu Ruyan no esperaba que fuera tan buen actuador. La emperatriz comprende sus palabras y la amiga no esperaba que su amiga le creyera tan fácilmente. Sin poder hacer nada, indica que sabrá toda la verdad una vez despierte a este tipo. Así empieza a bofetearlo para que despierte y segundos después tras recuperar la conciencia, pregunta dónde está. Voltea la mirada y nuestro prota cuenta que no podrá escapar esta vez. En eso, mientras pronuncia su nombre, Tao Sisi pide que le cuente todas las fechorías que hizo Wenming, pero para sorpresa solo se echa a reír ya que se convirtió en un eunuco. Esto impacta tanto a la mujer como a nuestro protagonista, pero la chica, sin creer esto, pregunta si no tiene nada más que decir. El otro no comprende preguntando si también es su enemigo. En eso Liu Ruyan cuenta que su veneno tiene un fragmento que hace perder la memoria, por lo que no podrá delatarlos. Nuestro prota la felicita, pero Zheng Dao, recuperando la compostura, cuenta que ahora podrá hacer suya a la emperatriz, como también será el nuevo consorte imperial. Pero para su suerte la emperatriz pregunta si podrá hacer lo que dice. Cuenta que sí, mencionando que su padre como primer ministro ya hizo los arreglos. La emperatriz escucha esto comentando que ya entiende, pero el otro reconoce la voz y, volteando la mirada, se lleva una sorpresa al observar a la emperatriz. Así decreta que su padre será degradado 3 rangos y él regresará a trabajar en los establos. Dicho esto, lo golpea pidiendo que nunca más debe acercarse a ella. Mientras los otros observan cómo fue mandado a volar, Liu Ruyan no puede creer que tenga semejante poder, por lo que concluye de que no es una rival para ella. En eso Tao Sisi pregunta si no lo mató, a lo que la amiga cuenta que no usó toda su fuerza, pero repentinamente el otro recobra la conciencia e, impactado, cuenta que ya recuerda todo lo que pasó. Esto impacta en nuestros amigos, quienes con la mirada empiezan a pelear por el problema. En eso el protagonista, sin nada más que hacer, cuenta que debe de impedir a que hable, pero para su desgracia Tao Sisi se le adelanta pidiendo que le cuente los crímenes de Wenming. El otro comprende y mientras empieza, nuestro prota lo detiene comentando que tiene algo en el trasero, por lo que lo ayudará a sacarlo.
Tras hacer esto vemos que este empieza a expandir sangre, lo cual hace que la amiga Tao Sisi quede fuera de combate. El protagonista aprovecha esto y pide a su majestad que se la lleve para que la revisen. La otra comprende y mientras se retira nuestro prota le dice que él se encargará de este tipo. Hecho esto, Liu Ruyan lo felicita ya que hizo un buen trabajo. Pero cambiando de tema pregunta si hay otra manera de hacerle olvidar lo que pasó. Liu Ruyan cuenta que con un golpe bastaría. Nuestro protagonista comprende y agarrando un jarrón cuenta que lo hará enseguida. Mientras se disculpa cuenta que hace esto para su propia seguridad. Momentos después, tras escuchar los fuertes gritos, vemos al amigo con un chinchón en la cabeza y nuestro prota pregunta si a partir de ahora son camaradas. Liu Ruyan lo rechaza ya que ella no puede ser camarada de un falso eunuco. Pero nuestro prota pregunta si habla en serio ya que sabe que tiene un propósito en la capital. También cuenta que si lo usan como infiltrado le sería más fácil. La chica pregunta del por qué confiaría en él. Nuestro prota le dice que su padre traicionó al imperio y que además la corte ordenó su castración. La otra sigue sin comprender ya que él verdaderamente no es un eunuco. Pero el prota mostrándole al amigo indica que esto es la prueba de que engañó al emperador y podría ser ejecutado. Liu Ruyan comprende sus palabras pero pide que se suba los pantalones, así mientras el prota termina de decir que si lo descubren tendrá una muerte dolorosa. Liu Ruyan saca una píldora comentando que aún no puede confiar en él. Nuestro prota pregunta del cómo podría hacer para que confíe, pero repentinamente se traga algo y pregunta qué le dio exactamente. La mujer pide que no se preocupe comentando que solo es una píldora de armonización que no se activará en 7 días. Nuestro prota escucha esto y pregunta qué pasará después de ese tiempo. La otra cuenta que se volverá lujurioso y atacará a cualquier mujer que vea. También cuenta que después de eso sabrán su identidad y será desmembrado. Esto impacta en nuestro prota quien pregunta del por qué hizo eso si tenía planes de ayudarlos. Liu Ruyan cuenta que ahora podrán hacerlo y que una vez tenga información le dará el antídoto. Dicho esto pide que recopile información del palacio y vuelva a este lugar en 7 días. Nuestro prota entiende pero maldiciendo indica que una vez se reúna con su padre exterminará a todo el culto del loto celestial. Horas después en la habitación de nuestro prota, vemos que un individuo irrumpe en su habitación, mientras maldice a ese bastardo de Zheng Dao. Cuenta que arruinó sus planes en un momento crucial, pero tras pensarlo decide dejarlo de lado ya que tiene otro método para hacerlo confesar. Con esto en mente empieza a verter un polvo extraño en su bebida. Pero en eso escucha conversaciones y en las afueras nuestro prota cuenta que no teme a los fantasmas, pero tras abrir la puerta se lleva una sorpresa, ya que observa que las ventanas están abiertas, por lo que concluye de que tal vez haya un fantasma en este lugar, pero Tao Sisi lo corrige comentando que solo debió de olvidar cerrar las ventanas. También le dice que esto demuestra que está pensando en algo turbio. Nuestro prota la calla comentando que lo ha estado molestando todo el día por lo que tiene mucha sed. En eso mientras toma un vaso, vemos que el infiltrado ruega para que se lo beba de inmediato. Mientras el prota se prepara para beberlo, Tao Sisi se lo arrebata y mirándolo sospechosamente cuenta que este vaso será suyo. Mientras le dice que ha estado más cansada que él, nuestro prota y el infiltrado no pueden creerlo. En eso la chica nota algo comentando que escuchó otra voz. Nuestro prota la corrige comentando que solo debió de ser su imaginación. La otra comprende y menciona que mejor se tomará el vaso de agua. Así mientras empieza a consumirlo, vemos que tras terminar pone una cara de satisfacción. Nuestro prota maldice ya que no esperaba ver tal forma de beber. En eso el infiltrado maldice ya que siempre van arruinando sus planes. Pero recordando la poción cuenta que el afrodisíaco funciona en hombres y mujeres por lo que no falló del todo. En eso Tao Sisi pide que no sea llorón comentando que puede ir a tomar agua del patio. La maldice y vemos que momentos después fue por un poco de agua, pero al observar se llevó una sorpresa al enterarse de que el pozo temporalmente está clausurado por un accidente. Esto lo hace enfurecer ya que no planea recorrer muchos kilómetros para un poco de agua. Volviendo con el infiltrado cuenta que para contrarrestar su afrodisíaco, el causante debe de tomar agua muy helada por lo que esta noche sabrá su secreto. Momentos después tras el regreso de nuestro prota, cuenta los hechos por lo que solo pueden esperar al día siguiente, pero para su sorpresa la chica pregunta si tiene mucha sed. También revela que se siente muy acalorada y sedienta, por lo que sugiere buscar una manera de saciar esta sed. Esto impacta en nuestro prota, quien observa que la chica poco a poco se va acercando a él, para el segundo siguiente darle un gran beso. Nuestro prota rápidamente la aparta comentando que le robó su primer beso y que todavía no fue desde su corazón, pero para sorpresa la chica toda calurienta, menciona que esto no es suficiente por lo que deberían de continuar. Esto impacta en nuestro prota quien deduce que al parecer fue drogada. Se pregunta si es el efecto de la píldora que tomó en el burdel o tal vez es otra prueba para comprobar que verdaderamente es un eunuco.
Así este dispone a correr y el malhechor tras observar pide a la chica que lo siga para descubrir su secreto. Momentos después, tras llegar al arroyo de agua, nuestro prota maldice ya que si continúan será expuesto. Así decide tomar a la chica y arrojarse al interior, mientras van cayendo cuenta que no caerá tan fácil. En eso el infiltrado se acerca comentando que no puede permitir que falle su plan, pero de repente recibe otro mensaje. Mientras tanto, en otro lugar del imperio, el primer ministro reprocha a su hijo ya que gracias a él fue degradado por la emperatriz. El hijo pide que lo perdone comentando que le explicará los hechos, cuenta que todo esto fue culpa de ese Wenmin quien le hizo quedar en ridículo ante la emperatriz. El padre escucha esto y pregunta si un eunuco le tendió una trampa, pero pensándolo cuenta que por ser su hijo dejará pasar este incidente y que de paso se encargará de ese tipo. El hijo pregunta si habla en serio, pero el padre pide que no cause más problemas y que estará encerrado por 3 meses. Dicho esto, el hijo se retira y el padre, al observarlo cojear, pregunta al subordinado si pasó algo a su hijo. El otro cuenta que el joven señor fue apuñalado por una daga. Mientras le muestra la pequeña arma, indica que la conservó como prueba de que fue atacado por ese tipo. El otro observa la daga y nota que tiene el símbolo del culto del loto celestial. En eso nos cuentan que hace varios años atrás hubo inundaciones dejando a la región sin cosechas. Cuenta que en ese tiempo hubo un santo quien en un burro ofreció ayuda y paz para los fallecidos. Indica que sin embargo el gobierno no pudo tolerar la ayuda de este santo, por lo que decidieron capturarlo junto a todos sus seguidores. Pero para desgracia de todos nunca esperaron que el burro de este santo se transformara en un guerrero invencible, quien ahuyentó a todos salvando a muchas personas. Cuenta que desde entonces donde haya un loto celestial, habrá un santo quien obtendrá la felicidad y quien obtenga la muerte alcanzará la tierra pura. Mientras termina de recordar toda esta información, el subordinado cuenta que esto es una rebelión hacia el imperio. El otro le da la razón comentando que el culto del loto está relacionado con la familia Wen. El subordinado comprende y este pide que no deben de apresurarse ya que no pueden probar nada. Mientras le da dinero pide que envíe a alguien a investigar a ese chico de la familia Wen, por lo que si obtiene información debe recompensarlo con esto. El subordinado pregunta si no es muy poco, a lo que este pregunta de qué habla si eso equivale a la mitad de su sueldo. El otro comprende, pero este buscando entre su ropa cuenta que tiene sus ocultos por lo que no debe decirle a su esposa. El subordinado pide que no siga y oliendo sus zapatos. Indica que si le falta dinero puede buscar otros métodos, ya que anteriormente el ministro de ritos ofreció una recompensa de 4.000 para recuperar a su perro. El otro escucha esto y menciona que en 3 días presentará su informe a su majestad para eliminar a la familia Wen y que por ello será ascendido nuevamente. También cuenta que su hijo se convertirá en un príncipe consorte por lo que el dinero no les hará falta. Pensando cuenta que esta vez no lo dejará escapar, volviendo con nuestro protagonista. Este se alegra de que se haya detenido y se pregunta del cómo actuará ahora, pero de repente se percata de algo y observa que la mujer empezó a desmayarse. Pensando cuenta que si Xiaoxin se entera no lo perdonará. Con esto en mente decide sacarla del fondo y sujetando con fuerza la cuerda, vemos que minutos después ya en la superficie, todo cansado no esperaba lamentarse de haberse entrado al pozo, pero viendo a la mujer se pregunta si no está muerta. Decide revisarla y nota que aún respira, pero deduce que no despertará pronto, así cambia de cara comentando que entonces debería de ayudarla. Así mientras va haciendo presión se alegra de no haberse olvidado de los primeros auxilios que aprendió en su expedición. Así mientras continúa no esperaba que esta mujer tuviera mejor cuerpo que la emperatriz, trata de cambiar de ideas comentando que no puede pensar en esas cosas y que de paso debe de ser fiel. Momentos después, tras ver que no hay recuperación, indica que tendrá que pasar al siguiente paso. En eso lo toma del rostro comentando que debe de hacerle el boca a boca, pero para sorpresa la chica empieza a recuperar la conciencia y tras observar a nuestro protagonista, se pregunta si está tratando de salvarla, mientras no comprende del por qué hace esto por ella. De repente se percata de algo y con un duro golpe pregunta qué trata de hacer exactamente. Nuestro prota cuenta que solo estaba tratando de salvarla, pero la mujer pide que no le mienta ya que nunca escuchó salvar a una persona con un beso. Nuestro prota suelta los aires y dando la vuelta cuenta que no importa ya que ve que no se murió. Esto impacta en la mujer ya que aún después del golpe sigue preocupado por ella. Se pregunta si acaso se enamoró de ella y que por ello está tan preocupado. Pensando en cosas extrañas se pregunta qué pasará con su hermana Xiaoxin. En eso el prota menciona que deberían de volver para descansar, pero al observar la pregunta del por qué no reacciona,
Trata de sujetarla del hombro, pero ésta lo retiene y pide que no haga nada más que ponga en apuros a su majestad la emperatriz. Nuestro prota no comprende y horas después en la residencia del eunuco Gon Gon, vemos que éste empieza a desenrollar el mensaje y tras leer la misión detenidamente, decide quemarlo comentando que esto será sencillo ya que tiene sus métodos para actuar. Pero en eso alguien lo interrumpe pidiendo que no se preocupe ya que el príncipe hizo todo el plan. El eunuco Gon Gon pregunta quién es. Este se presenta como Huang Tianli, mano derecha del príncipe. El eunuco comprende mencionando que si lo hizo él, todo el plan tendrá éxito. La otra parte también lo cree por lo que son compañeros en esta misión. También le dice que lo acompañará durante este tiempo para asistirlo en la misión. El otro comprende pero pensando menciona que el príncipe sospecha de él y envió a alguien a vigilarlo. En eso el otro saca un veneno pidiendo que use esto en la cena. El eunuco trata de decir que hay controles que pueden detectar venenos, pero el otro pide que no se preocupe ya que este veneno ha sido elaborado perfectamente por lo que no será descubierto. Mientras le explica las consecuencias después de su inhalación, indica que una vez inhalado la muerte del portador será segura. Esto impacta al eunuco quien no puede creer que exista un veneno de tal calibre, pregunta por el nombre a lo que el otro indica que el veneno se llama paraquat. Varios días después en el jardín imperial, vemos a Tao Sisi haciendo su berrinche, ya que no esperaba que ella se encargara de quitar la maleza del jardín para esos emisarios bárbaros. Pero observando a nuestro prota, vemos que nota algo raro y al acercarse sigilosamente, pregunta si sigue holgazaneando. Nuestro prota se sorprende y cuenta que solo quería descansar un poco pero ya iba a ponerse a trabajar. En eso la chica lo nota raro y pregunta si está escondiendo algo. Nuestro prota le dice que solo sostiene unas notas de cómo tratar a los emisarios bárbaros del norte. La chica escucha esto y se pregunta si esta reunión es una forma de comunicarse con su padre. Rápidamente pide que le muestre eso a lo que nuestro prota le dice que no lo hará. Así mientras insiste en que le muestre lo que tiene ahí. Nuestro prota maldice ya que no esperaba que esta mujer tuviera tal cuerpo, por lo que si sigue en esta posición seguramente descubrirá que no es un eunuco, pero cuenta que no puede cambiar de posición ya que podría descubrirlo sobre la recolección de información. Dicho esto se pregunta qué debería de hacer exactamente. Para su suerte informan que la emperatriz ha llegado. En eso mientras la emperatriz hace presencia en el lugar, repentinamente se percata de estos y al observarlos en una posición extraña, pregunta a la amiga qué está haciendo. La otra cuenta que es un malentendido ya que solo estaba tratando de ver qué escondía. La emperatriz llama la atención a nuestro prota y pregunta si es verdad lo que dice. Nuestro prota desmiente esto mencionando que él no haría nada en su contra, por lo que si no lo cree puede revisarlo ya que no lleva nada encima. Tao Sisi no se la cree y rápidamente empieza a buscar ya que ella vio que sostenía algo. Pero en eso es detenida por la emperatriz, quien pide que deje de acosar a Wen Ming y la acompañe por un momento, así mientras se la lleva a sus aposentos. Nuestro prota se alivia, ya que pudo esconderlo gracias a su técnica secreta, pero pensando cuenta que ya pasaron 7 días por lo que debería de ir a visitar a Liu Ruyan para intercambiarlo con el antídoto, pero pensativo se pregunta si con esto podrá ganarse su confianza. Más tarde en otro lugar el eunuco Gon Gon cuenta que si el plan del príncipe tiene éxito, su plan tendrá retrasos, por lo que no debe dejar que descubran sus intenciones, como también que debe de encontrar la técnica del cultivo de la familia Wen lo antes posible. Pero de repente se percata de algo y observa que su hijo adoptivo va usando su nombre para salir del palacio. Se pregunta del por qué y qué planes tiene para hacer eso, pero de repente recuerda algo y concluye de que tal vez esté yendo a practicar la técnica de su familia. Con esto en mente indica que debe de perseguirlo ya que es una buena oportunidad. Más tarde en otra parte, la emperatriz pide a los subordinados que la esperen afuera. En eso tras ingresar a la habitación toma asiento y pregunta a la amiga si ha encontrado algo sospechoso con Wen Ming. Pregunta si no cree que ya no haya problema. La amiga la contradice comentando que ese tipo seguramente está tramando algo, mientras le cuenta que lo ha visto actuar extraño. Pide que le dé un poco más de tiempo ya que lo atrapará con las manos en la masa. La emperatriz escucha esto pero la amiga pide tiempo ya que le aliviará las preocupaciones. La emperatriz se lo piensa por un momento y mirándola fijamente, pregunta si de casualidad no se ha enamorado de Wen Ming. Esto impacta en la amiga. Mientras su fuerte grito sale de la residencia, pregunta de qué habla ya que ni lo soporta verlo, pregunta si cree que un eunuco esté a su altura de gustarle. La emperatriz pide que pare comentando que entiende, pero cuenta que si le gusta puede entenderla ya que Wen Ming es apuesto e inteligente. Esto impacta en la amiga, quien pregunta si solo la llamó para eso ya que debería de ir al grano. La otra comprende y menciona que la llamó para discutir de cómo lidiar con los emisarios bárbaros, ya que ahora que han sido traicionados por el Marqués del Norte,
Estos querrán aprovechar la oportunidad para invadirlos, pero no entiende por qué solo enviaron emisarios, mientras le dice que esto no tiene sentido. La amiga cuenta que ya lo había pensado, así mientras le muestra un mapa del país, cuenta que el Marqués del Norte siempre defendía esos territorios y que ahora que la fortaleza ha caído gracias a su traición, obviamente está tratando de notificar a su hijo y que por ello estos bárbaros empezaron a actuar. Mientras le dice que el Marqués es astuto indica que por ello los bárbaros aliados van actuando de esta manera. La emperatriz comprende, pero menciona que esto no concuerda del todo, ya que mientras su hijo siga en la capital el Marqués no podrá seguir avanzando. La amiga sonríe comentando que quizás la intención de los emisarios bárbaros es otra. Firmemente indica que ellos no vinieron a negociar sino a rescatar a Wenming en secreto. La emperatriz escucha esto y llamando a la capitana Suiyue, pregunta si los emisarios ya llegaron a la capital como acordaron. La otra cuenta que los emisarios no acudieron al palacio y en cambio se dirigieron por cuenta propia al pabellón Kyonghwa. Las amigas escuchan este nombre y Tao Sisi recuerda algo mencionando que ya comprende qué pasa, así pide a su majestad ir a ese lugar de inmediato. Mientras tanto, volviendo con nuestro prota, vemos que este es rodeado por todas las cariñosas del lugar. Mientras trata de rechazarlas, vemos que es en vano ya que estas atacan con mayor fuerza. Nuestro prota maldice ya que no puede creer que sean tan estimulantes, pero de repente alguien pide al encargado que se presente. Mientras vemos a los causantes, uno de ellos pide que se aparten de su camino, pero el jefe pregunta si este es el famoso pabellón de la capital. Así vemos al embajador bárbaro Bator. En eso la encargada pregunta si necesitan algo. Uno de ellos pide que traiga a las mejores acompañantes para estos bárbaros, la otra comprende pidiendo que esperen un momento, pero susurrando a la subordinada pide que avise a las autoridades ya que parecen problemáticos. En eso un compañero pide que no olvide su misión ya que no vinieron a pasarla bien. El otro pide que no se preocupe comentando que solo quiere disfrutar su última comida. En eso observa a mujeres y sosteniendo a una cuenta que ella irá con él, pero el prota tras observar esto deduce que son bárbaros del norte. En eso uno de ellos pregunta si le molestan, a lo que este le dice que no, pero viéndolos cuenta que pensó que eran los emisarios bárbaros, pero al parecer solo son bárbaros comunes. En eso siente un dolor y cuenta que el efecto del veneno está a punto de activarse. Así rápidamente empieza a correr, mientras es observado por el eunuco Gon, quien deduce que está yendo al escondite del manual. Todo lo contrario, vemos que nuestro prota ruega a Liu Ruyan a que venga a salvarlo ya que no puede soportarlo más. Mientras corre a toda velocidad, repentinamente tropieza con una persona, haciendo que éste se ponga encima de la mujer. Mientras la mujer lo reprocha pide que se levante de una vez, pero sintiendo algo pide a nuestro prota que controle esa tercera pierna, ya que no puede faltarle el respeto a una santa como ella. Nuestro prota la calma comentando que esto es culpa suya. Dicho esto, cierra la puerta comentando que deberían dejar eso de lado. Así le entrega el mapa pidiendo que le dé el antídoto ya que no soporta el dolor. La otra comprende y sosteniendo el antídoto pide que lo tome para seguir conversando. Esto alegra a nuestro prota, quien cuenta que está salvado. Pero por parte del destino alguien abre las puertas, haciendo que nuestro prota pierda el antídoto. En eso aparecen los bárbaros y Bator indica que vino a ver a la flor más bella del lugar. Mientras le dice que es hermosa pide que lo atienda ahora. Liu Ruyan pregunta si son clientes ya que no se puede irrumpir los aposentos, pero para su desgracia la encargada pide que los atienda bien. Liu Ruyan maldice al encargado ya que no esperaba que le metiera en este apuro. Dicho esto patea el mapa comentando que no pueden descubrirlo. El prota observa esto mencionando que también pateó su antídoto. En eso la chica pide a los señores que pasen ya que les servirá algo para tomar. Pero de repente escucha fuerte estruendo y uno de los bárbaros pregunta por el ruido. La mujer cuenta que debió de ser un ratón y nuestro prota escondido cuenta que en este lugar no lo descubrirán. En eso Liu Ruyan lo maldice ya que si lo encuentran estará muerto. Con esto en mente se pregunta del por qué siempre que se encuentra con ese tipo tiene problemas. Así decide cambiar de tema preguntando si puede bailar para cambiar el ambiente o quizás darles un masaje para relajarlos. Así mientras pasa esto, vemos que todo esto era observado por el eunuco Gon, quien cuenta que sabía que las técnicas de la familia Wen estaban en este lugar. Mientras tanto vemos que nuestro prota trata de tomar el antídoto. Pero de repente el bárbaro da un fuerte grito, haciendo que estos queden impactados. Mientras reprocha a Liu Ruyan, esta pregunta si hay algo malo, pero pensando maldice ya que debió de descubrir a Wenming. Pero para su sorpresa este cuenta que los están vigilando y pregunta si esa es la manera de recibir a los invitados. Liu Ruyan no comprende qué quiere decir y uno de los bárbaros indica que se encargará de esa rata. Dicho esto pide que salga, pero al segundo siguiente vemos que es mandado a volar. Mientras ingresa el eunuco Gon, cuenta que tras ya ser descubierto solo debe tomarlo a la fuerza.
ya que no permitirá que arruinen su plan de regenerar sus extremidades, mientras arremete contra los bárbaros. Estos no pueden creer que el imperio haya enviado a un experto para matarlos, pero para sorpresa este sobrepasa de ellos y rápidamente toma el antídoto al igual que el mapa. Hecho esto cuenta que por fin ya lo obtuvo, pero al segundo siguiente le arrebatan los objetos, mencionando que no dejará escaparlo. Esto enfurece al eunuco, quien pregunta si quiere morir. Así, mientras combaten ferozmente, vemos que nuestro protagonista iba aguantando los efectos del veneno. Mientras el eunuco se prepara para terminarlo, vemos que logra darle para así recuperar los objetos que le arrebató, pero al segundo siguiente otro bárbaro se acerca y con un golpe mortal pide que no subestime a los bárbaros. El eunuco Gon siente esto y rápidamente sostiene su brazo. Mientras los objetos caen al piso, nuestro prota se alegra de que el antídoto haya vuelto a él. En eso, mientras los otros continúan peleando, el primer emisario pregunta del por qué quiere aprender la regeneración de extremidades. Gon escucha esto mencionando que él no entiende su sufrimiento, por lo que activando su técnica del cielo y la tierra, vemos que aparta a todos los bárbaros. Vemos que esta habilidad también afecta a Liu Ruyan, quien pregunta del por qué la ataca a ella también. En eso este siente el dolor de usar su técnica y mientras toma los artículos perdidos, rápidamente se dispone a escapar del lugar. Mientras el otro observa esto, toma su arma comentando que no lo dejará escapar. Liu Ruyan se sorprende al ver esto, pero al segundo siguiente vemos que el eunuco Gon es gravemente herido. En eso, mientras los bárbaros van en su búsqueda para alcanzarlo, repentinamente alguien pide que se detengan. Mientras les dice que no puede permitir que causen crímenes en plena luz del día, vemos que en el interior de la residencia, Liu Ruyan maldice a esos estúpidos, ya que además de robarle el mapa se atrevieron a dejarle con heridas internas. Mientras va maldiciendo, vemos que una mano sale debajo de la cama para luego rápidamente tomarla en brazos. Mientras Liu Ruyan lo observa, deduce que el efecto del veneno está por comenzar. Mientras tanto, en las afueras el bárbaro reconoce que es la emperatriz. El compañero pide que tenga cuidado comentando que el asesino de hace un momento debió ser enviado por ella. El otro entiende y menciona que en peor de los casos deberían pelear con ella. Para sorpresa de estos, la emperatriz lo sobrepasa, lo cual impacta a estos ya que no observaron el momento en que lo hizo. En eso Gus impide a los guardias que bloqueen todas las salidas, ya que no deben dejar salir a nadie del lugar. Todos comprenden y mientras se ponen en marcha, la emperatriz pregunta qué harán si no encuentran a Wen Ming en este lugar, ya que esos burócratas seguramente la fastidiarán por molestarlos. La amiga pide que no se preocupe comentando que si eso pasa ella se encargará de esos viejos, por lo que solo deben concentrarse en encontrar a Wen Ming. Pero en eso uno de los bárbaros pide que esperen, preguntando si no hicieron todo este alboroto para arrestarlos. La emperatriz lo observa e indica que hay un salvaje en este lugar. En eso, mientras la amiga le explica que son emisarios bárbaros, los guardias piden a estos que lo sigan al palacio para que puedan descansar. Esto no gusta al emisario bárbaro, quien no puede creer que lo esté humillando de esta manera. Pero en eso es detenido por el compañero, quien le dice que no deben de actuar por ahora ya que la emperatriz es de 9º grado. El otro comprende y menciona que deberían de retirarse por ahora. Así, mientras estos se retiran del lugar, Tao Sisi deduce las cosas, por lo que pide que tenga cuidado. La emperatriz entiende mencionando que ya sintió su intención asesina. Tao Sisi escucha esto y pregunta del por qué no actuó con ellos. La emperatriz cuenta que no lo hizo ya que esa intención asesina no significa nada para ella. Esto fascina a la amiga y la emperatriz pide encontrar a Wen Ming para irse de este lugar. Momentos después, Tao Sisi pide a todos los curiosos que se retiren, ya que inspeccionarán de habitación en habitación. En eso Gusin se adelanta y mientras piensa, espera no encontrarse con nuestro prota ya que no quiere decepcionarse. Volviendo con nuestro prota, este recobra el sentido y todo cansado se pregunta si perdió el conocimiento tras la activación del veneno, pero de repente se percata de algo y rápidamente revisa a su amiguito. Tras verlo en su lugar se alegra ya que a su parecer no pasó nada. Pero de repente siente una sensación y tras tomar las sábanas del lugar, vemos que se lleva una sorpresa al observar que Liu Ruyan se encontraba con él. Rápidamente trata de no creerlo, pero echando nuevamente un vistazo, pregunta qué pasó. Liu Ruyan maldice preguntando si está tratando de fingir de que no pasó nada. Mientras recuerda lo que pasó, no puede creer que haya sido despojada de su pureza por un falso eunuco. El prota pide que no diga tonterías ya que él no habría hecho tal cosa ya que ella es mucho más fuerte que él, pero la otra cuenta que estuvo herida por lo que no pudo defenderse. Pensando cuenta que nadie debe enterarse de esto por lo que tendrá que matarlo. Vemos que sus pensamientos son escuchados por nuestro prota, quien rápidamente la retiene comentando que pudo escuchar que quiere matarlo para silenciarlo. Esto sorprende a la chica, quien se pregunta si acaso la leyenda sobre la santa hija del culto del loto es real.
Nuestro prota afirma esto comentando que pudo escuchar eso también, por lo que pide que le diga sobre esa leyenda. La otra maldice y cuenta que tras la unión de la hija santa, estos no solo comparten su poder sino que también son conectados mentalmente. Nuestro prota escucha esto y ya comprende del por qué siente esta energía en su cuerpo, sonriendo cuenta que con este poder podrá hacer lo que quiera. Así decide dejarlo de pensar y rápidamente sale mencionando que se unirá a su padre para acabar con esta rebelión. Liu Ruyan pide que espere. Pero tras no ver su cooperación decide hacerse una pequeña herida. Vemos que este dolor siente nuestro prota, quien pregunta del por qué de repente le dolió el pie. La chica cuenta que tras compartir la fuerza, sus heridas y las suyas están compartidas, por lo que a partir de ahora tendrá que completar su misión al infiltrarse en el imperio, ya que también es su responsabilidad. Nuestro prota escucha esto y pregunta qué hará si no acepta. La chica toma una cuchilla y poniéndosela en el cuello indica que si no lo hace lo llevará a la tumba con ella. Esto impacta a nuestro protagonista. Mientras indica que ya ha perdido todo, cuenta que su destino solo es la muerte, por lo que si no la ayuda será mejor morir juntos de una vez por todas. Esto impacta en nuestro prota, quien pide que espere. Menciona que si logra encontrar a su padre y acabar con esto, pregunta si su misión no se cumpliría de inmediato, ya que estar infiltrado le parece una pérdida de tiempo, pero para sorpresa la chica pide que siga en el palacio, comentando que su padre solo busca convertirse en el nuevo emperador, por lo que no cambiará nada, ya que lo que busca el culto es la verdadera justicia. Esto impacta en nuestro prota, pero al segundo siguiente una voz pide que abran la puerta ya que están en revisión imperial. Tras no escuchar una respuesta informan que esta es la última habitación y que de paso es la sala donde estaban los emisarios bárbaros. Tao Sisi escucha esto y pensando deduce que Wen Ming está en este lugar. Con esto en mente pide a los guardias que rodeen el lugar y no dejen salir a nadie. Todos obedecen la orden. Mientras van rodeando todas las salidas, vemos que una rata hace presencia y al segundo siguiente casi es liquidado, mientras la vemos toda aterrada. Tao Sisi indica que esta vez no dejará escapar a Wen Ming. En eso la emperatriz pregunta si esta es la última habitación. La amiga le dice que sí e irrumpiendo en el lugar indica que harán una revisión imperial. Pero la persona de adentro, tras escuchar esto, se disculpa con su majestad comentando que no está en condiciones de saludarla, pero Tao Sisi pide a todos que registren la habitación. En eso la emperatriz pregunta si vio a Wen Ming. La otra parte escucha esto comentando que no, también pregunta si puede ayudarle en algo más. Tao Sisi no se la cree y rápidamente irrumpe en sus aposentos. Mientras le dice que su cama se ve sospechosa pide que la deje revisar un poco. En eso se percata de algunas prendas y Liu Ruyan pregunta si le interesan estos artículos. Tao Sisi le dice que no, pero sosteniéndolo pregunta quién usaría algo así. Cambiando de tema cuenta que no hay nadie en la cama, por lo que revisará debajo de ella. Mientras lo hace cuenta que definitivamente está debajo, pero al observar se lleva una sorpresa ya que observa que no hay nadie en el lugar. Mientras concluye de que no hay nadie en esta habitación, vemos que nuestro protagonista estaba ocultado encima de la cama. Todo cansado se alegra de haber absorbido la energía de Liu Ruyan ya que no habría podido hacer esto. Así mientras Tao Sisi no se rinde con no encontrarlo, vemos que empieza a buscar en las pertenencias de Liu Ruyan, quien pide que no arme un desorden. Pero de repente esta choca con algo haciendo que nuestro prota pierde el equilibrio haciendo un pequeño estruendo. Tao Sisi escucha esto y pregunta de dónde vino ese ruido. Nuestro prota maldice, pero la compañera pide que se oculte comentando que ella las retendrá unos segundos. En eso mientras Tao Sisi se acerca pregunta si Wen Ming está escondido en la parte superior. Liu Ruyan la contradice y cuenta que primero doblará su edredón ya que no quería arruinarlo. Así mientras lo sacude en el lugar, vemos que nuestro prota aprovecha la oportunidad para esconderse. Tao Sisi se acerca preguntando del por qué hace esto, a lo que esta le dice que esta es su manta favorita y no quiere dañarla. Mientras la pelirrosa le advierte a que no haga nada indebido, rápidamente observa arriba y nota que no hay nada de lo normal. Hecho esto pide que se aparte comentando que destruirá la cama para averiguarlo. Esto impacta a nuestro prota al igual que Liu Ruyan, pero en eso la emperatriz pide que pare, comentando que su padre siempre le dijo que no debía de dañar cosas personales de otras personas. También cuenta que ya causaron mucho alboroto por lo que deberían de retirarse. Dicho esto pide a todos los guardias la retirada. En eso nuestro prota se alivia ya que no serán atrapados este día. Más tarde en la residencia secreta del eunuco Bongón, vemos a este siendo tratado, pero contento cuenta que finalmente pudo conseguir la técnica secreta de la familia Wen.
Se lleva una sorpresa al observar que el pergamino solo era un mapa del palacio, mientras maldice se pregunta si esto no era la técnica secreta de la familia Gwen, mientras se enfurece por este engaño. El subordinado llama su atención, pero el eunuco tras observar algo se da cuenta de que los puntos coinciden, esto lo llega a impactar y mientras comprueba que está en lo correcto, empieza a reírse ya que trataron de engañarlo. Menciona que en verdad esto es un mapa que simula los meridianos del cuerpo, en eso mientras observa los puntos del mapa, vemos que rápidamente empieza a apretar sus puntos meridianos. Hecho esto cuenta que ahora procederá con la píldora secreta. Así mientras empieza a metérselo a la boca, repentinamente siente algo y una extraña sensación empieza a sentir en su cuerpo, esto impacta al subordinado quien pregunta si se encuentra bien, pero el otro lo calla comentando que él no entiende estas cosas, hecho esto decide probar su fuerza y con un golpe vemos que causa un gran daño. Impactado cuenta que su cuerpo mejoró por lo que esta es una señal de que podrá regenerarse, mientras va aumentando la presión, vemos que segundos después se estrella en el techo para después estrellarse contra el piso. Mientras ríe cuenta que al parecer logró dominarlo. Maniáticamente cuenta que en 3 días podrá regenerar sus extremidades, para así poder vengarse de todos aquellos que lo humillaron, por lo que el día del banquete será el comienzo de su venganza y controlará todo el imperio Wu. Volviendo con nuestro protagonista, Liu Ruyan pide que salga ya que todos salieron del lugar. Nuestro prota hace caso y cuenta que al parecer están perfectamente coordinados, también le dice que no olvidará su ayuda por lo que una vez conquiste la capital junto a su padre vendrá a pedirle su mano en matrimonio, pero en eso es detenido por la chica, quien pregunta si ya ha olvidado lo que le dijo de que debía de estar infiltrado en el palacio. Mientras lo amenaza con su muerte, nuestro prota pide que guarde eso comentando que hará lo que dice, pero pregunta que quiere que investigue verdaderamente al infiltrarse, ya que no quiere quedarse toda la vida en ese lugar. Liu Ruyan pregunta si logró escuchar sobre la leyenda de la vena del dragón del Imperio Wu. El prota escucha esto y la chica cuenta que hace años los ancestros de la familia Wu sellaron a un dragón real, para crear la vena del dragón. Menciona que gracias a eso toda la familia Wu unificó la gran parte del continente y estableció una fuerte nación, pero tras pasar los años todo el imperio cayó en corrupción por lo que los pueblos sufren debido a esa vena de dragón. Mientras le cuenta esto, indica que su misión es averiguar el paradero de esa vena de dragón para destruirla. Nuestro prota queda impactado por esto y pensando menciona que esta historia es más como una historia de eunucos. La mujer escucha sus pensamientos preguntando a qué se refiere. Nuestro prota cuenta que solo recordó una historia y pensando maldice ya que se olvidó que podía escuchar sus pensamientos. En eso Liu Ruyan pide que deje de pensar en tonterías y haga su trabajo ya que obtuvo su fuerza, por lo que debe de cumplir su misión y devolver al pueblo el cielo brillante y justo. Nuestro prota entiende y pregunta si solo debe encontrar esa vena de dragón, en eso la chica cuenta que hay algo más que quiere decir. Menciona que después de unirse en alma, cuenta que la marca del culto también se debió de transferir a él, por lo que no debe dejar que lo descubran. Esto impacta en nuestro prota quien pregunta si en serio tiene esa marca. En eso mientras empieza a revisarse el cuerpo, observa que la marca está con su amiguito por lo que concluye de que no debe dejar que lo atrapen. Hecho esto no puede creer que siempre se meta en estos problemas. En eso la chica lo detiene y nuestro prota pregunta si tiene algo más que decir. La chica apartando la mirada pide que tenga cuidado mientras busca la vena del dragón. Nuestro prota no comprende preguntando si acaso está preocupada por él. Liu Ruyan lo llama idiota comentando que solo está preocupada por su propia vida ya que si muere ella también lo hará. Nuestro prota comprende y menciona que entonces no le causará muchos problemas. Así mientras se retira Liu Ruyan lo llama estúpido ya que no tiene sentido del romance, pero en las afueras nuestro prota se detiene y no puede creer que esa mujer se haya olvidado que puede escuchar sus pensamientos. Esa misma noche en el Palacio Imperial, vemos que alguien irrumpe en la residencia, mientras el prota se alegra por estas artes marciales cuenta que con esto podrá infiltrarse fácilmente, pero en eso Liu Ruyan lo reprende ya que no debe olvidar su misión. Así mientras conversan sobre la misión nuestro prota no sabía que la vena de dragón estuviera en este lugar. Liu Ruyan pide que deje de decir tonterías comentando que deben de completar la misión dentro de un mes. Nuestro prota entiende pero pregunta del cómo debería de encontrarlo. En eso mientras va analizando las paredes se pregunta si está escondida en algún lugar. En eso toma una pequeña roca preguntándose si tal vez está en un pozo oculto, o tal vez en un macetero donde puede estar desapercibido.
pero para su sorpresa solo encuentra una pareja de gatos y al segundo siguiente vemos que este es atacado por el gato negro. Mientras tanto en otro lugar, Tao Sisi maldice a nuestro prota ya que no pudo encontrar nada en su contra, pero de repente escuchó un fuerte grito y al voltear observa a nuestro prota quien va actuando sospechosamente, pensando cuenta que esta vez descubrirá lo que está tramando. Horas después en el departamento de asuntos internos, esta maldice ya que no esperaba que regresara a este lugar después de seguirlo. Mientras lo va vigilando sigilosamente, nuestro prota ingresa en la bañera y dando un respiro cuenta que por fin puede descansar. Pero en eso Liu Ruyan lo reprocha ya que no hizo nada y ya se está tomando un descanso. Nuestro prota le dice que ya buscó en muchos lugares y que solo le faltan los lugares a los que no puede acercarse con su estatus. La otra escucha esto y pide que entonces se acerque a la emperatriz para conseguir más pistas. Así mientras charla nuestro prota le dice que entiende y cumplirá la misión a su manera. Vemos que este comentario era escuchado por Tao Sisi, quien sabía que ese tipo tenía algo planeado. Mientras el prota continúa charlando con su nueva compañera, esta cuenta que para que haga bien su misión hará este tipo de cosas, para que no se le olvide que debe de seguir buscando. En eso Tao Sisi acercando la cabeza pregunta del por qué ya no dice nada, pero para su sorpresa nuestro prota sale del agua haciendo que ésta tropiece con él, mientras los vemos en una posición extraña. Nuestro prota se pregunta qué hace esta loca aquí. Mientras deduce las cosas cuenta que debió de estar vigilándolo para confirmar su identidad, dicho esto cuenta que debe de escapar de inmediato, así mientras este se aparta de la chica. Tao Sisi lo maldice ya que chocó repentinamente con ella, pero nuestro prota arrojándole agua pide que no lo espíe mientras se baña, hecho esto aprovecha la oportunidad para que no vea a su amiguito. Pero en eso la mujer se abalanza sobre él y sujetando su pantalón indica que no lo dejará escapar, así mientras se aferra a él indica que esta vez no dejará que se salga con la suya. En eso repentinamente sujeta al amiguito y nuestro prota tras sentir el dolor, se pregunta si morirá de esta manera, pero Tao Sisi tras sentir esto se pregunta qué es. Mientras tanto en la residencia de los bárbaros del norte, vemos que estos empiezan a hablar sobre las cosas buenas del imperio Wu, pero el compañero pide que pare ya que no vinieron a esas cosas. El otro comprende pero menciona que cuando vio a la emperatriz pudo sentir que era temeraria, por lo que no se atreve a asegurar que la misión saldrá con éxito. El compañero entiende y le dice que no son los únicos que quieren su cabeza. El amigo no comprende y vemos que algo empieza a aparecer. Mientras este hace presencia en el lugar, vemos que se trataba de la mano derecha del príncipe. El segundo al mando tras verlo pregunta si es el subordinado del príncipe, por lo que pregunta del por qué su visita. El otro sonríe comentando que no sabía que los guerreros de la pradera fueran tan audaces. También les dice que solo vino a recordarles que los preparativos ya están listos, por lo que una vez hecho espera que cumplan su promesa. Los bárbaros le dicen que lo harán, siempre y cuando el príncipe esté dispuesto a ceder las tierras que prometió. El otro comprende mencionando que lo den por seguro, también cuenta que su señor espera con ansias ver el espectáculo del banquete. Dicho esto dispone a retirarse, pero el compañero pregunta si en verdad cree en lo que dice ese príncipe. El compañero le dice que no verdaderamente, ya que sabe que los están manipulando, pero indica que eso es igual ya que ellos también van manipulando al imperio Wu. Volviendo con nuestro protagonista, Tao Sisi pregunta por esa cosa a lo que nuestro protagonista subiéndose los pantalones pide que no lo moleste más, pensando maldice ya que debe de encontrar una manera de salir de esta. Así cuenta que solo usaba un objeto que creó para lavarse la espalda. La chica no comprende qué quiere decir y nuestro prota cuenta que la cosa que tocó era su invento al cual llamó el cepillo de baño sin ayuda. Tao Sisi se alegra al escuchar esto, pero cambiando de actitud pide que le preste ya que también quiere tomar un baño. Esto impacta en nuestro prota quien se pregunta qué debería de hacer ahora. Mientras la mujer piensa en esto, menciona que anteriormente le escuchó decir algo sobre una misión. Así tras pensarlo tiene una idea, mencionando que su secreto debe estar relacionado con ese objeto que creó. Así pide que le preste el cepillo comentando que se lo devolverá más tarde. Pero tras ver que se puso nervioso pregunta si le está ocultando algo. Nuestro prota maldice mencionando que si esto continúa lo descubrirá, por lo que tendrá que utilizar la misma táctica. En eso levanta el dedo y la chica tras ver esto rápidamente trata de detenerlo, pero para su sorpresa nuestro prota se hace una herida con la cual esparce mucha sangre. Esto hace que la chica se espante para el segundo siguiente caer inconsciente. Mientras el prota se alegra de esto menciona que pudo salvarse gracias a que ahora tiene fuerza interna. Mientras queda satisfecho cuenta que si continúa haciendo esto muy pronto morirá desangrado. Mientras tanto en el pabellón Kyonghwa, la encargada pide a la flor del lugar que se encargue de este gran señor. La mujer entiende comentando que así lo hará, así mientras le ofrece una copa.
repentinamente siente un dolor haciendo que esparza su vino en toda la cara al señor. La encargada empieza a reprocharla por hacer esto, pero esta cuenta que esto no lo hizo ella sino ese maldito eunuco. Pero para sorpresa vemos que esto fascinó al señor, quien se pregunta del cómo se enteró que le gustaban estas cosas. Volviendo con nuestro prota, este maldice ya que después de tantos problemas tenía que resfriarse. Pero de repente observa un objeto y al tomarlo se pregunta del por qué llevaba esto. En eso tiene una idea mencionando que con esto podrá cambiar su situación. Así 3 días después del incidente, el eunuco Gong Gong pide a todos que se apuren para el banquete. También les recuerda que si hacen una falla este no tendrá piedad, pero en eso se percata de nuestro prota, quien recordando lo que vivió en estos días, cuenta que por fin puede saborear algo sabroso, pero para su desgracia el eunuco Gong Gong llama su atención y este saludándolo indica que ya verificó que los platillos no llevaban veneno. El otro comprende pero menciona que faltan eunucos que lleven los platillos, por lo que pide que vaya a ayudar. Nuestro prota accede y rápidamente va en la ayuda de transportación. Pero vemos que esto era aprovechado por el eunuco Gong Gong, quien esparcía un veneno a los platillos. Hecho esto, pide a algunos sirvientes que lleven los platillos de su majestad, pensando cuenta que en este día hará que el imperio Wu sea suyo. Más tarde en el salón de banquetes del palacio, vemos que empieza el evento de la reunión. Todos los presentes esperan silenciosamente, pero de pronto Zheng Dao se percata de algo y observando a nuestro protagonista, pregunta al padre si puede enfrentarlo frente a la emperatriz. Este lo calla comentando que esta reunión es una ocasión importante por lo que no deben de causar problemas. En eso mientras el prota maldice a esas dos por no dejarlo descansar. Vemos que era vigilado por Tao Sisi, quien deduce que seguramente planea encontrarse con los bárbaros después del banquete, por lo que esta vez lo atrapará. Vemos que nuestro prota siente un escalofrío y volteando la mirada se pregunta del por qué. Pregunta si acaso alguien está pensando en él. En eso Liu Ruyan lo molesta preguntando del por qué estuvo holgazaneando en estos días sin completar la misión. Nuestro prota cuenta que hizo todo lo que pudo pero no pudo encontrar su paradero. La otra no le cree mencionando que debe apurarse ya que no les queda tiempo. También le dice que si no lo hace contará su secreto a la emperatriz. Nuestro prota entiende y se pregunta si en su vida pasada ofendió a una mujer para que le pasen estas cosas. Vemos que todo esto era observado por Tao Sisi, quien menciona que ya la ha engañado muchas veces por lo que esta vez no lo hará. En eso mientras se retira es observada por la emperatriz, quien nota que va persiguiendo a nuestro prota, por lo que se pregunta si pasa algo entre ellos. Pero el eunuco Gong Gong, tras informar que todo está listo, pide iniciar el banquete de la noche. Momentos después este da el inicio con el banquete de hoy. En eso mientras el bárbaro se emociona por los platillos, vemos que empieza a comer como un desquiciado. Esto es observado por el ministro de ritos, quien no esperaba que tuvieran tales actos para comer. En eso mientras los bárbaros hablan cuentan que ya deberían de actuar. Así uno de ellos se pone de pie mencionando que escuchó que el imperio tenía muchos talentos, por lo que este día preparó 3 acertijos para que los pudieran resolver. Esto llama la atención de todos y mientras los ministros hablan de que será algo sencillo, el bárbaro pregunta a su majestad si le interesa lo que dijeron. La emperatriz no le ve el problema ya que los acertijos de un bárbaro no son problema para el imperio. El otro escucha esto y menciona que entonces empezarán. Así le dice que tiene montañas pero no piedras, tiene ríos pero sin agua, también caminos sin caminantes al igual que ciudades sin habitantes, por lo que pregunta qué es. Todos los ministros escuchan esto y mientras sacan sus conjeturas, uno de ellos indica que es el desierto, pero para sorpresa el bárbaro le dice que no, lo cual hace que el otro corrija y pregunta si es un bosque montañoso. Este nuevamente le dice que no. Así mientras van pensando sobre esto, se preguntan si esto no es un engaño por parte de los bárbaros. En eso vemos que nuestro prota se retiraba pero al escuchar la pregunta cuenta que esto es un acertijo de niños, por lo que si recuerde la respuesta debería ser un mapa. Vemos que esto era escuchado por Tao Sisi, quien le da la razón. Así mientras lo felicita por ser inteligente, vemos que el bárbaro se burla ya que no esperaba que el imperio no supiera algo tan fácil, pero en eso alguien lo interrumpe mencionando que la respuesta a su pregunta es un mapa. Esto molesta a todos los ministros del lugar, quienes piden que no diga tonterías. La emperatriz también queda sorprendida pero el bárbaro, tronando los dientes, indica que ella está en lo correcto ya que su respuesta era un mapa. Así mientras ésta se alegra de ser una genio, nuestro prota no puede creer que se haya aprovechado de su respuesta. Pero pensándolo mejor menciona que podría aprovechar esta oportunidad para encontrar la vena del dragón. En eso el bárbaro suelta una pequeña risa, pidiendo que no se emocionen ya que tiene otros 2 acertijos más. Tao Sisi pide que empiece comentando que hoy mismo se las responderá. Esto alegra al bárbaro, quien espera ver su confianza tras escuchar su acertijo.
Así pide al compañero que empiece a lo que esté mostrándole cuenta que esto es la segunda pregunta. Tao Sisi se sorprende al ver esto e impactada pregunta si esos garabatos son escritos de sus tierras. En eso todos los ministros se acercan para ver y mientras van presenciando los garabatos se preguntan qué tipo de símbolos son. En eso uno de los presentes pide que le muestren ya que sabe algo sobre estas cosas por lo que podría descifrarlo, pero en eso el bárbaro se burla ya que no esperaba que el Imperio Wu ni siquiera entendiera su pregunta. Pero Tao Sisi lo contradice comentando que ella podrá hacerlo, el otro entiende y pide que entonces lo haga, pero pensando menciona que la pregunta es extranjera por lo que no podrán resolverla. En eso nuestro prota observa todo este pleito y observando la escritura, menciona que solo es una pregunta en inglés, por lo que se pregunta si en este mundo también hablan inglés. En eso Liu Ruyan lo interrumpe preguntando si conoce esa lengua extranjera. Esto sorprende a nuestro prota quien pide que no hable de repente en la mente de otra persona, pero la chica burlándose cuenta que al parecer tiene muchos secretos, volviendo con el bárbaro. Este pide que se rindan ya que a su parecer no son tan listos como ellos. Pero Tao Sisi lo calla mencionando que no debe irrumpir sus pensamientos, pensando menciona que no reconoce los símbolos como también que su maestra nunca se los enseñó, pero de repente recuerda algo y dirigiéndose a nuestro prota pide que se detenga. Así mientras lo arrastra cuenta que debe de ayudarle en esto, ya que sabe que pudo resolver la primera pregunta por lo que también podrá con esta, así informa a la emperatriz que Wen Ming podrá resolverlo. Esto molesta a Zheng Dao quien no puede creer que sea tan insolente. Pero el padre lo calma mencionando que si falla en la prueba será castigado por su insolencia. El hijo entiende sus palabras y Tao Sisi menciona que si Wen Ming está confabulando con los bárbaros estos seguramente lo ayudarán, por lo que así podrá salvar de cualquier forma al imperio. En eso la emperatriz pregunta si podrá a lo que nuestro prota trata de decir algo, pero es interrumpido por Zheng Dao quien pide que confiese que solo está alardeando. Nuestro prota pide que se calle preguntando qué hará si logra responderlo, el otro menciona que si lo hace lo llamará abuelo. El padre trata de detenerlo, pero este pide que no se preocupe mencionando que lo hará humillar frente a todos. Así nuestro prota empieza e indica que este idioma no es de este lugar, como también que esta escritura se llama inglés. Todos escuchan esto y mientras se quedan sorprendidos, nuestro prota se alegra de haber aprendido un poco de inglés en su vida pasada, así menciona que la pregunta es, el comienzo de la eternidad, el comienzo del final y el final de cada lugar, mientras les dice que esto es un acertijo menciona que la respuesta es, la letra E, en inglés, esto impacta a todos quienes preguntan si es tonto por decir esas cosas. Zheng Dao también no lo cree y pide a su majestad que lo castigue ya que los está haciendo quedar en ridículo, pero para sorpresa el bárbaro se sorprende ya que no esperaba que supiera la respuesta. Así el otro indica que es correcto mencionando que la respuesta es E, en inglés, esto impacta a todos quienes empiezan a hablar de que este chico no es tan inútil como pensaban. Vemos que esto enorgullece a nuestro prota y dirigiéndose al amigo pide que empiece con su apuesta ya que lo está escuchando. Este trata de pedir ayuda a su padre, pero este le dice que él debe asumir sus responsabilidades. Zheng Dao escucha esto y guardándose la vergüenza, empieza a llamarlo abuelo. Pero nuestro prota burlonamente indica que su hijo y su nieto deberían de irse a un rincón. En eso mientras todo esto era observado por la emperatriz, esta se pregunta cuántos secretos más le oculta. Así mientras empieza a comer su platillo, vemos que el eunuco Gongón toma toda su atención, así mientras Tao Sisi no esperaba esto. Concluye de que estos están confabulando para salirse con la suya, pero por otra parte, el bárbaro no esperaba que hubiera un genio en este lugar, por lo que le darán la última pregunta. Así mientras el otro se acerca cuenta que esto determinará el futuro entre los bárbaros del norte y este país, por lo que solo puede entregársela a su majestad la emperatriz del imperio. Mientras pide que la acepte personalmente, vemos que los eunucos lo empiezan a llamar insolente, comentando que un simple bárbaro no puede acercarse a su majestad. Tao Sisi también interviene mencionando que no pueden molestar a su majestad con sus preguntas de pacotilla ya que él puede responderlas. Nuestro prota trata de rechazarlo, pero esta le dice que esto es un honor para él. La emperatriz pide que no se preocupen comentando que solo es una pregunta por lo que está bien. Pero nuestro prota pensando menciona que siente algo raro, ya que no tiene sentido hacer tanto alboroto por una pregunta. En eso Liu Ruyan le dice que ese tipo tiene una intención asesina. Nuestro prota no comprende y esta cuenta que tras andar por el mundo pudo aprender a distinguirlo. Mientras le dice que ese bárbaro mostró esa intención, pregunta si no pudo verlo con el nivel que tiene. Nuestro prota recuerda su mirada y pregunta si entonces Wu Xin está en peligro. Liu Ruyan pide que no se preocupe comentando que con su fuerza no la harán nada y serán ellos quienes lleguen a morir. También pide que sea más cuidadoso ya que podría ser afectado por la batalla. Nuestro prota pregunta si está preocupada a lo que esta le dice que no, ya que solo se preocupa por la misión.
En eso la emperatriz pide que le muestre qué es y mientras el bárbaro sonríe pide que le dé un vistazo, así rápidamente saca un arma y abalanzándose sobre la emperatriz pide que muera. Nuestro protagonista se sorprende por esto y la amiga pide a los guardias que protejan a su majestad, pero el otro bárbaro menciona que no dejará que arruinen sus planes. Así vemos que esparce un polvo extraño y nuestro prota no esperaba que todo esto estuviera planeado, mientras la emperatriz espera el ataque pregunta si en serio están armando un revuelo, pero de repente siente algo extraño y vemos que a duras penas logra esquivar el ataque, mientras se aparta del lugar. Se pregunta del por qué le duele la cabeza al igual que no puede controlar su cuerpo, mientras el bárbaro la maldice no esperaba que en esa condición pudiera esquivarlo, pregunta al compañero si su veneno no era efectivo. El otro sonriendo pide que no se preocupe mencionando que con el tiempo hará su efecto, en eso la emperatriz recuerda la comida y pregunta del por qué la traiciona si ella siempre lo trató bien. El otro escucha estas palabras y golpeando al compañero menciona que si eso fuera verdad no sería un eunuco, pero el bárbaro lo tranquiliza comentando que deberían de empezar para matarla. Así mientras estos arremeten contra la emperatriz, vemos que empieza un combate donde el eunuco Gon revela que mientras más use su energía el veneno le será más letal. Esto impacta a la emperatriz quien empieza a sentir que va perdiendo las fuerzas, así con un movimiento los aparta del lugar y mientras el bárbaro maldice por lo fuerte que es, decide lanzar su arma comentando que no podrá esquivarlo. Nuestro prota observa esto y menciona que no puede quedarse sin hacer nada mientras la asesinan. Pero en eso algo sobrepasa de él y vemos que detiene el arma enemigo. Mientras ríe indica que ese gas no le afecta al igual que sus armas inútiles, así mientras empieza a alardear de que no podrán pasar sobre él, vemos que este recibe un duro golpe con el cual es callado y mandado a volar. En eso mientras el bárbaro toma nuevamente su arma, cuenta que ahora nadie podrá salvarla. Pero de repente alguien lo llama traidor y al siguiente segundo le da una gran patada. En eso el eunuco Gon observa esto y preparándose rápidamente se acerca para acabarla, pero vemos que ésta al observarlo empieza a defenderse, pero para su sorpresa este prepara una técnica con la cual logra darle en todo el estómago. Así mientras la manda a volar vemos que ésta se estrella en un rincón y maldiciendo pregunta si estaba ocultando su poder. Pero la emperatriz tras ver esto menciona que no podrá protegerla por lo que si sigue en este lugar ella también morirá. Dicho esto cuenta que solo puede ganar tiempo para que puedan escapar. Así empieza a tocarse en sus puntos vitales. Hecho esto libera una gran presión y pide a la amiga que vaya a reunir a la guardia imperial mientras ésta los retiene. Tao Sisi trata de decir que no puede hacer eso, pero la emperatriz pide que lo haga ya que es una orden. También pide que se lleve a Wenming de este lugar. Esto llama la atención de estos y la emperatriz confiesa que anteriormente ya le falló muchas veces por lo que solo espera a que esté a salvo. La amiga comprende y observando a nuestro prota, rápidamente lo toma del brazo pidiendo salir de aquí, pero en eso uno de los bárbaros los detiene, comentando que no permitirá que llamen refuerzos. Mientras libera su energía Tao Sisi maldice ya que no es rival para ella. Pero en eso la emperatriz se pone a sus espaldas y con una patada lo manda a volar. Hecho esto pide a la amiga que aproveche la oportunidad y esta observando a nuestro prota pide salir de inmediato. Pero para sorpresa este cuenta que tiene algo que hacer por lo que pide que vaya sola. Esto impacta en la chica quien llamándolo idiota menciona que si quiere morir puede hacerlo. En eso mientras la emperatriz es atacada por los intrusos, vemos que nuestro prota se sorprende por la gran presión que desprenden. Apretando los dientes indica que no puede quedarse viendo cómo muere Gu Xin. Por lo que pide a la amiga que la ayude en esto. Liu Ruyan escucha esto y pregunta qué quiere hacer. También le dice que si muere la emperatriz será mejor para ellos. Pero nuestro prota le dice que si ella cae todo será un caos y podrían perder la vena del dragón. También le dice que si ayudan en esto, podrán moverse libremente en un futuro ya que será considerado como un salvador. Liu Ruyan comprende sus intenciones mencionando que a su parecer él no puede dejar a su antiguo amor. Dicho esto cuenta que lo ayudará solo por la misión por lo que no debe hacerse ilusiones. Nuestro prota agradece y mientras los bárbaros se dirigen para acabar con la emperatriz, esta libera sus últimas fuerzas mencionando que si muere por lo menos se llevará a ellos con ella. Así mientras activa su arte secreto del dragón, el bárbaro maldice ya que no esperaba que tuviera tal poder en ese estado. En eso la emperatriz cae del agotamiento y mientras el eunuco Gon ríe por su majestuosidad, menciona que si no fuera por su nuevo nivel él ya habría sido acabado por ella. La emperatriz nota esto y pregunta al eunuco si acaso planea alcanzar el rango más alto. El otro escucha esto y menciona que una vez domine esa técnica secreta podrá regenerar sus extremidades y no ser más un eunuco. Con un fuerte grito cuenta que para entonces el trono será suyo, pero para sorpresa nuestro prota se aparece a sus espaldas y preparando un ataque secreto. Vemos que le saca todo el aire al pobre traidor.
Así mientras aumenta la presión, este maldice al mocoso preguntando del por qué hace esto a su padre adoptivo, nuestro prota lo calla comentando que él es igual de inútil como su padre biológico, pero en eso la emperatriz pregunta del cómo sabe usar artes marciales, nuestro prota no sabe qué decir pero menciona que primero se encargará de este eunuco traidor, pero la emperatriz pide que tenga cuidado comentando que es un guerrero de 9º grado. Nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que en ese estado aunque sea de 9º grado no podrá usar toda su fuerza, pero en eso alguien lo interrumpe y rápidamente se abalanza para matarlo. La emperatriz grita para que tenga cuidado, pero nuestro prota con un movimiento extraño rápidamente lo evade, para luego darle un gran rodillazo y maldecirlo por atacarlo por las espaldas. En eso se percata de la emperatriz y observa que ésta está totalmente sorprendida, nerviosamente se pregunta si acaso ya lo descubrió de que usó una técnica del culto celestial, pero para su suerte la emperatriz pregunta si su movimiento no era muy afeminado. Pero pensando cuenta que con esa técnica Wen Ming es un guerrero de 6º grado por lo que se pregunta cuándo fue que aprendió las artes marciales. En eso el eunuco traidor arremete contra él y nuestro prota maldiciendo pide que no haga ataques sorpresas, rápidamente evade su ataque y mientras el eunuco traidor maldice, vemos que empieza a atacarle con ataques furtivos pero de repente siente algo extraño y nuestro prota aconseja a que no siga ya que morirá por sus heridas. Pero viendo a los demás pide que ayuden ya que la emperatriz está a punto de morir, todos los ministros se observan entre sí y cuentan que deberían de aprovechar esta oportunidad para matarlo de una vez por todas. En eso nuestro prota se acerca y le dice que debería de encargarse de estos inútiles. Pero en eso el eunuco traidor saca 2 artefactos y mientras los demás ministros se sorprenden al ver que sacó nueces, el prota pregunta del por qué hace eso, pregunta si acaso le dio hambre en medio del combate. El eunuco traidor maldice comentando que no quería hacer esto pero para sobrevivir tiene que sacrificarlo, así aplasta las pequeñas nueces y una luz empieza a producirse. Todos los ministros quedan impactados por esto y vemos que las pequeñas nueces eran las pelotas que perdió el eunuco Gongón. Esto impacta en nuestro prota quien observando detenidamente, pregunta si acaso esos son sus partes. Este comentario impacta a los ministros y el eunuco traidor cuenta que lo son. Cuenta que los guardó todo este tiempo para algún día regenerarlos en su cuerpo. Mientras le cuenta el proceso de cómo los conservó, nuestro prota queda estupefacto ya que no esperaba que sacara esas cosas para asquearlos a todos, mientras el otro cuenta su triste historia. Menciona que durante este tiempo los ha estado almacenando con su esencia, indica que solo le faltaba un poco para tener éxito pero ahora su vida depende de esto, así mientras los destruye en el lugar. Vemos que empieza a liberar una gran fuerza de energía, nuestro prota observa esto y el eunuco traidor menciona que no podrá recuperar su hombría, pero se vengará con mucha sangre. Nuestro prota queda impactado por esto y maldiciendo menciona que no podrá ganarle. Así trata de pedir ayuda a los ministros para atacar todos juntos, pero se lleva una sorpresa ya que estos lo dejaron solo en la pelea. En eso mientras el otro arremete, Liu Ruyan pide a nuestro prota que tenga cuidado ya que se va acercando. El eunuco traidor lo llama mocoso mencionando que lo matará de una vez por todas. Con esto terminamos el video, contar que la obra está en emisión y esperemos que saquen más capítulos, recuerda apoyar el video y suscríbete si aún no estás suscrito.